a todos. Estábamos dando un cierto margen para que se fuera incorporando la gente. Tenemos más de 600 inscritos, aunque evidentemente no estáis todos conectados, pero ya somos casi 300. Y en primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, a todas las personas que han mostrado interés por este nuevo taller que organizamos junto al MITMA, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a los que también quiero dar desde aquí pues, mi más sincero agradecimiento, tanto a Ángela de la Cruz como a Sonia Hernández, pues, por la labor que venimos haciendo conjuntamente desde hace ya muchos años y concretamente bueno, con el tema de Agenda Urbana desde el año 2017-2018, en el que bueno, pues la FEN y el Ministerio tienen este acuerdo de colaboración que nos permite pues acercar la agenda urbana española a todas las entidades locales. También me gustaría agradecer la participación pues, de los 3 ayuntamientos que nos van a acompañar y que nos van a contar hoy su experiencia en la elaboración de los planes de acción: al Ayuntamiento de Alfaro, a José Ramón, ya casi de la familia, al Ayuntamiento de Pamplona, José, y al Ayuntamiento de Algeciras, Jessica y María José. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por compartir vuestra experiencia bueno, pues al resto de entidades locales. Y sin más, pues le cedo la palabra a Ángela de la Cruz, que es la subdirectora general de Políticas Urbanas del MITMA, que nos va a dar pues, unas pinceladas, una pequeña visión del tema de los planes locales en el ámbito de la agenda urbana. Muchísimas gracias, Ángela, y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a todos los asistentes. He puesto un mensaje que me agrada especialmente ver tantas personas reunidas, ¿no? En este taller de prácticamente de todas las comunidades autónomas de España interesadas por este tema en el que ya muchos, entre ellos los que estamos desde luego aquí visibles y a los que se nos ve ahora, trabajando pues, en los últimos 2 o 3 años de manera muy intensa, ¿no? Bueno, yo voy a dar simplemente unas pinceladas sobre los planes de acción de la Agenda Urbana Española y sinceramente hemos hecho ya tantos talleres, he hablado ya tanto de este tema que esta mañana pensaba cómo acercarme a esta temática con algunos mensajes más originales, ¿no? O de alguna manera diferentes. Sé que habrá muchas personas que no han estado nunca en estos talleres, pero seguro que las hay y que ya los han repetido y bueno, pues sí que se me ha ocurrido algunos elementos de interés que podemos utilizar a modo de introducción, ¿no? Porque con independencia de lo que yo diga, lo verdaderamente interesante van a ser las 3 experiencias locales que hoy se muestran aquí. Bueno, yo en primer lugar quería hacer una referencia a la dicotomía que parece presentar el plan de acción de una estrategia, de un documento tan estratégico como es la agenda urbana, ¿no? Que no es un plan al uso, no es pues, un plan urbanístico, no es un plan territorial que tiene una serie de actuaciones que se pueden poner en marcha, que tiene un cronograma, que tiene un plazo. Es decir, es razonable pensar en planes de acción de documentos estratégicos como son las agendas con carácter general y las agendas urbanas con carácter particular. Pues bueno, no solo no es que sean ajenos, es que es su finalidad propia, ¿no? Yo quiero hacer referencia a esa frase con la que se presenta la Agenda 2030, nada más y nada menos, la gran agenda estratégica por la sostenibilidad, que cuando nos dice que es un verdadero plan de acción en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad, y que tiene también la finalidad de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Bueno, si la propia Agenda 2030 se concibe como un plan de acción, ¿cómo no van a poder tener sus propios planes de acción las agendas urbanas? La agenda urbana de la Unión Europea, desde luego, tiene planes de acción, hasta el punto de que cada uno de los bloques temáticos en los que se fue desarrollando la agenda urbana para la Unión Europea cuenta con su propio plan de acción. Planes de acción que en el caso de la Unión Europea se han hecho a través de los llamados partenariados o asociaciones de Estados miembros, de
ciudades, de instituciones y organismos de la propia Unión Europea y de otros interesados, y que han determinado una serie de medidas a poner en marcha, ¿no? En concreto, en el seno de la Unión Europea, estos planes de acción de los 14 bloques temáticos que tiene plantean medidas y actuaciones específicas para mejorar la normativa europea, para mejorar la financiación europea y para mejorar la gobernanza en un aspecto muy determinado, muy concreto, que es la difusión y el intercambio del conocimiento entre todos los Estados miembros, ¿no? Cuando hablamos de la Agenda Urbana de las Naciones Unidas, también la Agenda Urbana de Naciones Unidas compromete y utiliza el término, compromete a todos los actores. Y cuando los compromete, lo que está exigiendo es que cada uno de ellos plantee su plan de acción. Los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y cualesquiera otros interesados. Y sí que es verdad que la de Naciones Unidas ya da un paso más e implica de manera muy especial a los gobiernos locales. La Agenda Urbana para las Naciones Unidas lo que nos dice es que los gobiernos locales son el escalón más directamente implicado en todas las acciones que va a conllevar una agenda urbana y que por lo tanto tenemos que fortalecer a las administraciones locales. ¿Cómo se las fortalece? Con autonomía institucional y, por supuesto, con capacidad financiera, con autonomía financiera suficiente. Y en estas acciones que propone para los correspondientes planes de acción la Agenda de Naciones Unidas, nos volvemos a encontrar con acciones del mismo tipo que las que veíamos en la Agenda Urbana para la Unión Europea. Acciones en materia de normativa, en materia de financiación y en materia de difusión e intercambio del conocimiento. Naciones Unidas une a estas tres otras dos medidas muy relevantes y que desde luego para lo que vamos a ver hoy tienen mucha relación. Medidas para mejorar el planeamiento. Ahora vamos a ver también qué relación tienen estos planes de acción, en concreto con el planeamiento urbanístico. Vamos a ver si tienen o no tienen relación. Y medidas para mejorar y fortalecer la gobernanza multinivel. ¿Por qué? Porque estas estrategias nos obligan a pensar de manera integrada, con acciones transversales que tengan mucho que ver las unas con las otras y que no sean actuaciones o proyectos de carácter aislado. De modo que con estos mimbres no es de extrañar que la Agenda Urbana Española, por supuesto, pensara en planes de acción. Claro que sí. La Agenda Urbana Española incorpora el plan de acción de la Administración General del Estado y luego facilita en concreto a la administración local, a las entidades locales, una serie de elementos, una serie de fichas para ayudarles a hacer sus planes de acción, para que entiendan qué es un plan de acción. Y de ahí que nosotros digamos siempre que la agenda urbana no deja de ser sino un método de trabajo. La agenda urbana establece una serie de objetivos estratégicos, tenemos que conseguir determinados objetivos de sostenibilidad social, económica y medioambiental, y yo lo que les ofrezco a ustedes es una metodología. Si ustedes utilizan esta metodología, se van a poder acercar mucho a los objetivos estratégicos que perseguimos todos y van a poder evaluar y hacer un seguimiento de manera muy pormenorizada y muy puntual de si esos objetivos nos estamos acercando a ellos, los estamos consiguiendo o no. Entonces, dicho esto, empezamos a utilizar una terminología que ya empieza a causar cierta confusión. Hablamos de proyectos piloto de agenda urbana, hablamos de planes de acción de la agenda urbana, ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? A ver, la agenda urbana española lo que busca son planes de acción, planes de implementación que permitan a todos los actores acercarse a su metodología para cumplir una serie de objetivos estratégicos, ¿vale? Eso es un plan de acción. Por lo tanto, si eso es un plan de acción, ¿qué es un proyecto piloto? Un proyecto piloto es un plan de acción que por su calidad, por haber surgido de los primeros en el tiempo y por su capacidad de ser transferible a otros lugares, pues puede ser reconocido como una especie de buena práctica de proyecto piloto. La terminología del proyecto piloto surge en la agenda urbana española mucho antes de que ésta estuviera terminada.
Y a mí me apetece mucho decir aquí, y Gemma lo sabe, que los proyectos piloto surgen precisamente como una oferta de algunas entidades locales, entre ellas una que está aquí hoy, representada por José Ramón, la de Alfaro, otra que fue muy potente y que también hay que reconocer, que fue A Coruña, en el seno del grupo de trabajo que nosotros teníamos con la Federación Española de Municipios y Provincias. Había una serie de municipios que nos estaban ayudando a llevar la voz local a la agenda urbana española. Y antes de que la agenda urbana española estuviese finalizada, algunos ayuntamientos nos propusieron ser proyectos piloto de un plan de acción local de la agenda urbana. Y a nosotros nos pareció una idea fantástica y dijimos, adelante, dadnos algunos buenos ejemplos de cómo se puede un ayuntamiento acercar a la agenda urbana elaborando y aprobando un plan de acción. En aquel momento reconocimos solo 4 proyectos piloto. 4, fijaos dónde estamos, ¿eh? Reconocimos 4, es justo decir cuáles fueron: Alfaro, A Coruña, Murcia y Castellón, y a partir de ese momento empezamos a identificar, bien porque había iniciativas locales en los más de los supuestos, porque había iniciativas locales que se acercaban a nosotros en el Ministerio, o porque nosotros reconocíamos estrategias y experiencias muy valiosas, donde había una confluencia importante con la agenda urbana española, y empezamos a reconocer a otro buen número de proyectos piloto. Llegamos a reconocer hasta un total de unos 50, unos 60 proyectos piloto. Dijimos, pueden ser interesantes, nos van a aportar la enorme diversidad territorial española, municipios de muy diferentes características, pequeñitos, medianos, grandes y muy grandes, municipios de interior, municipios de costa, municipios que pierden población, municipios que la ganan, que atraen mucha población, municipios de entornos metropolitanos con la problemática que tienen estos municipios, municipios más aislados, es decir, la identificación de un número importante ya que se contaba por decenas de proyectos piloto, a nosotros nos pareció que podía ser muy interesante, no solo por la capacidad ya de transferibilidad que íbamos a tener teniendo esta cantidad de iniciativas, sino que además estábamos generando una red muy importante entre ellos, de tal manera que ya las entidades locales conectan entre sí cuando están dentro de esta red de proyectos piloto. No tenemos desde el Ministerio que estar siempre ahí, entre otras cosas porque no tenemos la capacidad, y esta red está generando un trabajo muy rico entre entidades locales que se están ayudando entre sí, y esto es extremadamente importante. ¿Qué ocurrió? Que de repente llega a España el mecanismo de recuperación y el Gobierno de España pues tiene en sus manos la posibilidad de invertir fondos muy importantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en aquellos programas de inversión que estime oportunos o que estime que pueden ser un buen revitalizador de la economía y que pueda sacarnos de la situación en la que a la que nos abocó la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y bueno, en el momento en el que se diseña ese plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, pues por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se decide crear un programa con 20 millones de euros para ayudar a aquellos ayuntamientos que quisieran posicionarse y ser identificados como proyectos piloto de planes de acción de la Agenda Urbana Española. Y bueno, pues yo creo que la historia la conocemos todos, ¿no? De 50, 60 proyectos piloto con los que estábamos trabajando, nos encontramos de repente con 121. Y además con una particularidad, y es que aquí tenemos diputaciones provinciales, tenemos ayuntamientos de todo tipo de población, pero es que además tenemos agrupaciones de municipios, ¿no? A modo de áreas funcionales, ¿no? Para intentar ir acercándonos a esa dialéctica, a esa terminología de los nuevos fondos europeos del nuevo periodo de programación de los fondos FEDER, ¿no? Que admite la posibilidad de trabajar con estas áreas funcionales. Y bueno, pero es que ahí no se ha quedado la cosa, y es que incluso ayuntamientos, diputaciones y agrupaciones que se han quedado fuera de la convocatoria porque los 20 millones de euros, como suele ocurrir siempre, pues se quedaron cortos,
quieren seguir trabajando y quieren hacer sus planes de acción incluso sin la ayuda económica, a la que sí han podido tener acceso a través de la convocatoria estas otras 121 entidades locales, ¿no? Y estamos incluso trabajando cuando los proyectos tienen, los planes de acción tienen la calidad que exigimos y siguen la metodología que propone la Agenda Urbana. El Ministerio nos está cerrando a trabajar con ellos, de modo que seguimos acompañando en el camino, asesorando y colaborando con todos aquellos planes que quieran ir incorporándose a este proceso. Pero es importante que sepamos que no hay que ser proyecto piloto necesariamente. Es decir, tenemos ya una muestra de proyectos piloto suficientemente importante. Ya tenemos proyectos que son transferibles a cualquier lugar de España porque hay ya todo tipo de municipios haciendo el plan de acción. Por lo tanto, no nos obcequemos con la idea de ser proyecto piloto. Podemos hacer un plan de acción de la agenda urbana maravilloso, podemos acercarnos a él y a la agenda urbana sin necesidad de ser identificado como un proyecto piloto. No pasa absolutamente nada. Pero claro, ¿cuál es la ventaja de tener un plan de acción y cuál es la ventaja de ser proyecto piloto? ¿Vale? Es exactamente la misma, exactamente la misma. Es decir, la verdadera ventaja es poder contar con un plan de acción de la agenda urbana española. Me da igual si se es proyecto piloto o no se es. Si se es proyecto piloto, bueno, pues tendremos el acto institucional que siempre viste, de que se firma un protocolo y de que el Ministerio en cierto modo está reconociendo pues, que ese plan de acción tiene el marchamo o el sello de una metodología propuesta por la Agenda Urbana Española. Pero esto no es imprescindible. Lo importante es que tengamos un plan de acción que, en primer lugar, haga un diagnóstico de la situación del municipio. ¿Un diagnóstico sobre qué base? Oiga, sobre la base de los objetivos de sostenibilidad que pide la agenda. Dígame socialmente cómo está usted, dígame económicamente cómo marcha el municipio y dígame desde el punto de vista territorial y urbanístico cuáles son sus retos fundamentales y cuáles son sus retos también medioambientales. ¿Dónde tiene usted los problemas? Una vez que se hace el diagnóstico, se identifican sobre la base del decálogo de objetivos estratégicos que contiene la agenda urbana, cuáles son los objetivos concretos en los que usted quiere trabajar. Y una vez que usted tiene esos objetivos, identifique las acciones, cuáles son aquellas acciones que ya está poniendo en marcha, que quiere poner en marcha o que le gustaría poner en marcha incluso en un largo plazo, al año 2030 o al año 2050. Estamos hablando de planes de acción, de estrategias globales que en sí mismas son complejas. No estamos hablando de un plan general de ordenación urbana. Esto es otra cosa. No necesitamos en el plan de acción de la agenda urbana la pormenorización y el detalle que tiene un plan general de ordenación urbana. No necesitamos eso para tener un plan de acción que diseña acciones de movilidad, que diseña acciones de economía circular, que diseña acciones que acercan la naturaleza a la ciudad o que meten la naturaleza en la ciudad, acciones de carácter social, acciones de sensibilización de la ciudadanía, acciones de gobernanza que son tan importantes. Estos planes de acción nos van a ayudar a todos, a nosotros nos están ayudando también a trabajar de manera ya integrada, a saber qué están haciendo otros ministerios por la sostenibilidad. Aprendamos a trabajar todas las concejalías juntas, todas aquellas que tienen relación con aquellos elementos que son clave para la ciudad. Y para todo eso no necesitamos un plan urbanístico. Oye, lo ideal sería poder revisar el plan urbanístico porque es un aliado fundamental a la vez que aprobamos un plan de acción de la agenda urbana, pero no es imprescindible. El plan de acción es otra cosa. Y desde el punto de vista de la financiación, siempre lo hemos dicho, la agenda urbana española no lleva un paquete de financiación debajo del brazo a modo de el plan de vivienda, ¿no? Ojalá lo llevara, no lo lleva. Pero sí que es verdad que disponer de un plan de acción o de implementación de la agenda urbana española nos va a ayudar a estar mucho más preparados cuando lleguen fondos. Fondos que, como ha sido el caso, plan de recuperación, transformación y resiliencia.
¿Cuántos programas de inversión hay que tienen relación con los objetivos de la agenda urbana? Los hay a montones. Zonas de bajas emisiones, ahora mismo van a salir los de biodiversidad, los propios de la agenda urbana. Es decir, si nosotros disponemos de un plan de acción donde hemos trabajado de manera integrada, con una buena gobernanza, sabiendo cuáles son las necesidades del municipio, habiendo hecho el diagnóstico, habiendo identificado las acciones, estaremos mucho más preparados. No tendremos que elaborar a toda velocidad estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que salen un poco de la nada y muchas veces desde fuera de los propios ayuntamientos, desde fuera de las entidades locales. Sepamos cuáles son nuestras necesidades e identifiquemos cuáles son nuestros proyectos. Tengamos en estos planes de acción un semillero de proyectos. Identifiquemos cuáles son estos proyectos que hemos pensado integradamente, pero que nos ayudan a trabajar sobre objetivos que pueden ser aislados, pero que hemos pensado en ellos de manera transversal porque todos ellos nos permiten acercarnos a los objetivos de sostenibilidad que persigue la agenda urbana. Y si esto es así, cuando lleguen los fondos, nosotros esa gran estrategia que en muchos casos se nos va a pedir, ya la vamos a tener hecha. Y para eso no tenemos que ser proyecto piloto. Quiero decir que la historia de los proyectos piloto surgió como una ayuda en un momento en el que sabíamos que íbamos a llegar al panorama español con una agenda urbana muy novedosa, ¿no? Y a la que la gente no sabía muy bien cómo acercarse. Pero no nos obcequemos con ser proyecto piloto. Entre otras cosas porque un elemento clave de los proyectos piloto es que estén terminados en un plazo corto de tiempo. Y no se trata de correr, se trata de hacer las cosas bien. Si queremos proyectos piloto que ayuden con experiencias transferibles a otros ayuntamientos a hacer lo mismo, hombre, tenemos que tener un plazo o poner un plazo que no se nos vaya más allá del 2022. De hecho, los que han accedido a las ayudas tienen como plazo máximo mediados de septiembre del año que viene. No hay esa prisa excepcional. No existe esa prisa excepcional para aquellos que no hayan accedido a las ayudas. Oiga, vaya trabajando en su plan de acción. Hay muchísimas experiencias que le pueden ayudar y la propia página web de la Agenda Urbana Española le puede ayudar. ¿Creemos que tiene ventajas tener un plan de acción de la Agenda Urbana Española? Todas. Las tiene todas. Nos ayuda a acercarnos a la sostenibilidad, nos ayuda a pensar estratégicamente, nos ayuda a trabajar de manera integrada con una gobernanza infinitamente mejor a la que tenemos, nos ayuda a adoptar decisiones que han sido participadas con la ciudadanía, porque la participación aquí es clave, la participación de la ciudadanía y de todos los interesados, y nos ayuda, como digo, a tener identificados una serie de proyectos para el momento en el que pueda llegar esa financiación. Si esa financiación viene de Europa, fantástico. Si viene del gobierno del Estado, fantástico. Y si viene de las comunidades autónomas, de los propios ayuntamientos, pues fantástico. Pero tengamos eso preparado para cuando llegue la financiación. Estaremos en mucha mejor disposición y sin duda alguna seremos infinitamente más eficaces. Por mi parte nada más, es como siempre un placer compartir con representantes de la administración local nuestras inquietudes y nuestros deseos, y lo que estoy convencida es que las experiencias que ustedes van a conocer ahora de Alfaro, de la mano de José Ramón, de Pamplona, de la mano de José y por último de Algeciras, de la mano de Jessica y de María José, van a ser sin duda muy útiles para terminar de cerrar este círculo informativo que es el que siempre perseguimos con los talleres que hacemos conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias, Gema. Sí, Gema, digo que Marta hoy no podía estar. Muchas gracias, Gema, por hacerlo posible. Y nada más, muchas gracias, por supuesto, a los ponentes que me van a suceder ahora y a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Ángela. Como siempre, vamos, más clara no se puede ser, cristalina. Muchísimas gracias porque, bueno, ya llevamos muchos talleres, pero la verdad que es un gusto escucharte porque eres, ya te digo, muy clara, muy concisa y yo creo que muy útil para todos los que están escuchando.
Sin más, vamos a dar paso a las experiencias locales. Bueno, Ángela, no sé si te podrás quedar con nosotros a lo largo del taller, por si surgiera alguna pregunta. Si no, nos acompañaría Sonia Hernández, que bueno, es la subdirectora adjunta de políticas urbanas y también está con nosotros. Entonces, bueno, Sí, vosotras me decís. trataré de estar por aquí, sí. Fenomenal, muchas gracias. Gracias. Y sin más, pues darle paso y darle la bienvenida a José Ramón Bergasa, del Ayuntamiento de Hola. Alfaro, que es el jefe de la Unidad de Urbanismo y Servicios, a quien, bueno, pues nuevamente agradezco su participación y nada, cuando quieras, José Ramón. Sí, nada, pues en primer lugar, buenos días a todos y para mí, pues nuevamente es un honor poder participar en un taller como este. Bueno, me ha ocurrido un poco como Ángela, como venimos contando estas cosas ya en varias sesiones y varios días. En mi caso yo sí que quería, pues bueno, para aquellos que se incorporan ahora, hacer un repaso muy rápido de lo que hemos estado explicando y exponiendo en otras ocasiones y después dar un corte y explicar en qué punto nos encontramos, es decir, el estado de las cosas aquí en mi ayuntamiento respecto a la agenda. Y sobre esto último, deciros que, bueno, que mi propósito es bueno, que el tema de las ayudas que han llegado como proyecto piloto no trastorne el devenir del día a día, sino que se incorpore y que nos acompañe pues, con el resto de trabajos que hacemos normalmente. Entonces, no nos queremos obsesionar y, por otra parte, lo que no queremos es dejar de ilusionarnos. Entonces, lo vamos trabajando a la vez y poco a poco, con el calendario previsto, pues bueno, la idea es ir ya contratando, ir de alguna forma sacando adelante con la fiscalización que supone que los fondos sean europeos, con todo lo que tiene que ver con el plan antifraude y el rigor de la contratación, ¿vale? Bueno, entonces mi exposición va a ser muy sencilla. Os voy a explicar en primer lugar cómo es mi municipio para que sepáis cómo he afrontado en un sitio pues, más pequeño, ¿no?, que una gran ciudad, todo este tema del planteamiento de una estrategia. Luego os voy a explicar para aquellos que se incorporan, cómo se puede llegar a detectar o identificar una línea de actuación y, por tanto, una acción utilizando la metodología de la agenda urbana. Y después os voy a explicar algunos de nuestros proyectos, de nuestras acciones, mediante unas fichas y después en qué momento estamos en relación a las contrataciones, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, mi incorporación en este tema fue, pues, en primer lugar, el grupo de trabajo de la FEM, dando voz a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿vale? Entonces, mi visión es muy particular. Y en relación a mi municipio, bueno, pues Alfaro está en el corredor del Ebro, en La Rioja. El corredor del Ebro es donde se acumulan todas las infraestructuras de comunicación y precisamente aquí en Alfaro es donde se produce la intersección con la comunicación que va desde Madrid, Pamplona, San Sebastián, Burdeos. Y también toda la conexión ferroviaria existente y prevista, pues también se discurre en el corredor del Ebro. En este caso, pues bueno, la comunicación del futuro tren de alta velocidad, que por cierto, a ver si llega desde Zaragoza a Miranda y Miranda con conexión a la Y vasca, ¿vale? A partir de ahí, Alfaro se encuentra dentro de la comunidad, por tanto, la relación con Logroño es principal, es decir, ahí es donde se acumulan los servicios, pero tenemos la facultad o la suerte de encontrarnos a caballo o a la misma distancia de municipios y de capitales de comunidades autónomas que tienen una escala más o menos similar, ¿no? Quitando Zaragoza, que es más grande, donde se produce un sistema de ciudades muy particular. Son ciudades medias, tanto Pamplona, Vitoria, Logroño, San Sebastián y Burgos, que son ciudades que tienen unas dimensiones similares y acumulan unos servicios y una calidad de vida bastante similar. No es tanto lo que allí hay, sino la relación que se produce también entre ellas y el entorno territorial de cada una de estas ciudades por la proximidad de la naturaleza, del medio y patrimonio natural y de los servicios, ¿vale? Es decir, una ciudad como Logroño, si estuviera al lado de una gran metrópolis como puede ser Guadalajara, las relaciones y la sensación serían muy distintas. Creo que es una posición bastante buena en la que se encuentran estas ciudades del norte de España. A partir de ahí, La Rioja se estructura, como todo, desde la topografía y la cartografía. Traigo a colación el famoso libro de historia del Mediterráneo y del Mediterráneo en Felipe II de Bruegel, donde toda la historia en esta novela se explica, o en este libro, se explica a partir de la topografía. Es decir, en este libro, y os invito a que lo podáis leer,
te explica cómo el Mediterráneo fue el lugar donde se concentró la civilización. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde desembocaban los ríos más importantes, donde se acumulaba la población, donde se acumulaban las relaciones, el comercio, etcétera. Pues algo parecido, pero en pequeño, podemos analizar también aquí en La Rioja, es decir, el corredor del Ebro es por su topografía donde se acumulan las poblaciones, las cabeceras más importantes de comarca, pero no pierden de vista que es precisamente los afluentes al Ebro de este entorno donde precisamente se acumulan esas poblaciones. La Rioja se estructura en 7 valles y 7 ríos, y precisamente uno de ellos, que es el río Alhama, es el que en su desembocadura al Ebro, en el Ebro, perdón, se ubica el municipio de Alfaro. Pero lo mismo ocurre con Calahorra, con el Cidacos, con el Logroño y el Iregua, con el Najerilla, Nájera, con el río Tirón y el río Oja, con Haro y Santo Domingo. No es casualidad. La Rioja además tiene una posición, en este caso de su capital central, lo que hace que las distancias sean equidistantes, ¿no? Y por tanto el acceso, pues, a la sanidad, a la administración, sea pues bastante equilibrado, ¿vale? A partir de ahí, ¿cómo es mi municipio? Mi municipio tiene un término municipal muy grande, 200 kilómetros cuadrados. Luego la topografía va desde el entorno del río Ebro, con una altura de 300 metros, hasta el Monte Yerga, con 1.101 metros. Bueno, pues esa diferencia de nivel, de altura, genera una biodiversidad, unos cultivos, una categorización de suelos, unas características tanto del suelo, bueno, tanto no, del suelo rústico, que luego se trasladan a los planes generales. En este caso, pues como veis, la naturaleza y el paisaje cambia en función de dónde nos encontremos, y es precisamente en las faldas de Monte Yerga donde se acumula la mayor cantidad de tierra cultivada, en este caso de viñedo, porque precisamente aquí en Alfaro es donde más hectáreas de viñedo Rioja hay de toda La Rioja, por el término tan grande, el término municipal tan grande. Bueno, sobre este mapa se superponen las infraestructuras, y son tanto las infraestructuras como la naturaleza la que termina dibujando y categorizando el suelo rústico. Es decir, meto alguna cuña de cuestiones urbanísticas, ¿vale? A partir de ahí, ¿cómo es el suelo urbano? Bueno, pues la imagen de la ciudad es la que veis aquí. Contaros brevemente que hay un primer asentamiento romano fundado por el general Tiberio Semponio Graco, que funda la ciudad de Gracurris, que es la antigua ciudad de Alfaro. Luego hay una población árabe, luego después de la reconquista medieval, que se configura dentro de los límites de la muralla medieval, y después un crecimiento siempre hacia el sur, como las ciudades de este entorno, con fórmulas de ensanche y después nuevos desarrollos ya pues a partir de la ley del 56, a través de la gestión de suelos urbanos, urbanizables, etcétera, ¿vale? A partir de ahí, este sería una imagen del planeamiento general que evidentemente debemos de contar con él, ¿no? A la hora de plantear una estrategia. Bueno, pues los suelos que veis marrones son los residenciales urbanos, los suelos en colores crema serían urbanizables, delimitados y no delimitados, siempre en residencial, y los azules serían los industriales, y en función de si son más claros ya serían los suelos urbanizables, delimitados y no delimitados. A partir de ahí, os voy a explicar cómo es la herramienta de la agenda urbana, ¿vale? Todos habréis oído que se estructura en 10 ejes temáticos con 10 objetivos estratégicos. Si yo selecciono uno de ellos, por ejemplo, el 1, que me habla de ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, y dentro de este veo cuántos objetivos específicos hay, veré que hay 3. Y con el resto de ejes temáticos y objetivos estratégicos veo en gris el número de específicos que hay. Vamos a elegir uno de ellos. Por ejemplo, de los 3, el 1.3, que me habla de mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. Si yo elijo ese, porque sí, ¿no? Porque así me ha llevado el análisis de los datos e indicadores de mi municipio, veré que para ese objetivo específico entran en carga estos 20 datos e indicadores, y uno de ellos, por analizarlo, es superficie verde, ¿no? El D05. ¿Cómo se llega a saber la superficie verde? Bueno, pues el Ministerio nos lo va a proporcionar, la propia página web, pero responde a una fórmula que es superficie de zonas verdes medido en hectáreas dividido entre la población por cada 1000 habitantes. En mi caso, yo, si voy a los datos indicadores de la agenda, obtendré ese valor para mi municipio, ¿vale? Si elijo trabajar en este objetivo específico porque creo que es interesante, luego os explicaré por qué, entran nuevamente en carga 45 datos e indicadores descriptivos, y para todas las, perdón, entran 20, pero el total de toda la agenda son 45. Y para toda la agenda se proporcionan también 299 ideas, 291, perdón, líneas de actuación.
Para este caso, para el 1.3, las relacionadas son estas 4 que os pongo aquí. Y si elijo, por poner un ejemplo, una de ellas, que sería la 2, me habla de organizar y diseñar redes de infraestructuras verdes y azules, teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territorio, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios ecosistémicos a los ciudadanos. Ello implica también delimitar e identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración, conservación y gestión. Poner por caso que vosotros llegáis a la conclusión de que os interesa plantear una infraestructura verde. Aquí tendríais las características de cómo son. Luego, a partir de ahí, veríais qué datos e indicadores de seguimiento son necesarios. Ya os anticipo que va a haber cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos, pues, sobre las características de cómo debe ser, y los cuantitativos respecto a la superficie y el aspecto económico, evidentemente. Y a partir de ahí, si todo este recorrido os lleva a que nuestro municipio, como es mi caso, en la desembocadura de ese río que os digo, el río Lama en el Ebro, es interesante plantear una infraestructura verde, la propia agenda os va a dar pistas de cómo poder llevarlo a cabo si el contexto es un contexto puramente periurbano, es un contexto rural o es un contexto puramente urbano, como puede ser el que os muestro aquí en la imagen. ¿De acuerdo? A partir de ahí, haciendo un repaso muy rápido, nosotros hemos identificado que efectivamente para el río Alhama y su cuenca en el ámbito que interviene, es decir, en el que está sentado, se puede plantear una estrategia de infraestructura verde a nivel territorial, que además cogería ámbito de La Rioja y de Navarra, y luego también una estrategia a nivel local en la parte de nuestro municipio y más concretamente en el contexto urbano, ¿vale? Aquí os muestro unas imágenes que en otras ocasiones os he explicado con detenimiento, pero bueno, aquí no voy a gastar más tiempo. Únicamente mostraros la ficha donde se identifica el objetivo principal, ya veis que era el específico era el 1.3, la línea de actuación, la que os he leído, pero no solo este proyecto va a atender a un objetivo específico, sino que como todo en la agenda y en las estrategias, siempre que tocas algo, lo demás se mueve. Y en este caso también, y sin querer, al parecer, también estamos atendiendo a otros objetivos estratégicos y específicos, como puede ser el 2, porque evito la dispersión y revitalizo la ciudad existente; el 3, prevengo y reduzco los impactos del cambio climático; y el 7, impulso y favorezco la economía urbana. Y dentro de cada uno de ellos el específico, el 2.4, el 3.1 y el 2.7. Y estos serían los datos relacionados, ¿vale? En mi ficha con la que estamos trabajando, yo hago una descripción del qué, cómo, cuándo y por qué, o lo que en cada proyecto y su naturaleza me pide. ¿De acuerdo? A partir de ahí, os explicaría lo mismo con otros proyectos. Por ejemplo, esta es una red de itinerarios. Esto es un área que hemos identificado de patrimonio cultural, donde estamos precisamente restaurando en fases y hemos obtenido las ayudas del 1,5% cultural, que es un convento que adquirimos, el convento de la Concepción. Esto es un PERI que estamos trabajando ahora para tratar de restaurar un edificio catalogado muy interesante y en un colegio que es de nuestra propiedad plantear proyectos de ahorro energético. Luego, un proyecto muy conocido, el Ebro Resilient, que está haciendo el Ministerio y la comunidad, o sea, la CHE y las 3 comunidades autónomas del corredor del Ebro, que serían La Rioja, Navarra y Aragón. Este proyecto ha sido identificado por la Unión Europea como proyecto piloto. Es un proyecto muy importante, muy interesante, que solo en Alfaro invierte 12 millones de euros. Y este es un proyecto de difusión de un parque empresarial que tenemos, que queremos, pues eso, promocionar, ¿vale? Y hay más proyectos que tienen que ver con cuestiones sociales y económicas, los presupuestos participativos o programas de acompañamiento. De estos nosotros tenemos identificadas ya 20 acciones y se van sumando cada semana, 2 semanas, se nos va sumando alguna otra. Y para terminar, ¿cómo es mi plan de acción? Bueno, mi plan de acción, como os he dicho, siempre nuestro propósito era hacer algo que fuera razonable, es decir, que pudiéramos llegar a elaborar en el día a día en la casa sin más aspiración de la de conseguir un proyecto básico sencillo que nos suponga para nosotros una estrategia con la que luego poder tener una guía para solicitar ayudas, para que cada equipo de gobierno cuando cambia no me cambie los proyectos, sino que tengan distintos proyectos que promocionar o sacar adelante en función de su programa electoral o su ideología, pero que todos participen de un proyecto en conjunto donde se relacionen y sean compatibles, es decir, que nadie termine haciendo un proyecto contrario al que hizo el de la legislatura anterior, ¿vale? Bueno, a partir de ahí un documento sencillo y hecho con gente que nos ayuda, en este caso con chicos de primer empleo. A partir de ahí, ¿cómo hemos establecido la estructura? Muy sencillo, un prólogo, una introducción, un diagnóstico
la definición del plan de acción, identificar las acciones y luego unas conclusiones y unos anexos. Vale. A partir de ahí, la introducción, pues bueno, como es proyecto piloto, para el que no conozca el faro, os explico o explicaré lo que ya os he contado con imágenes de dónde está el faro, cuál es su entorno, su medio natural. A partir de ahí, diagnóstico y marco estratégico. Lo primero, descargarse los datos e indicadores. Para los municipios de más de 5.000 habitantes están todos en la página web. Todos los municipios. Luego, eso sí, hay algunos de los datos e indicadores que hay que calcular, son los menos. A partir de ahí, nosotros hemos establecido la estructura de nuestro DAFO en función de los 10 ejes temáticos, que son los que hemos comentado al principio, y a partir de ahí, utilizando la propia metodología de la agenda urbana, analizamos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades y establecemos un marco estratégico. Y ojo, es precisamente el marco estratégico donde se produce el aporte intelectual. Es decir, tú al final pasas de tener datos, de tener números, de tener líneas de actuación, de tener una batería de cosas, a tener que identificar qué es lo que consideras interesante para tu municipio. Ahí es donde realmente se aporta pues eso, ese punto humanista, ¿no? Interesante en una estrategia de este tipo. Una vez que la tengáis, ¿cómo se lleva a cabo? Pues con las acciones, con los proyectos que consideráis interesantes. A partir de ahí, para nosotros, esto es lo de menos, nosotros hemos identificado estas 18 a las que se le han sumado ya otras 2, están pintadas por colores en función del eje temático y veréis algunas de las que os he contado aquí enunciadas, ¿vale? A partir de ahí, ¿cómo poder identificar, relacionar y jerarquizar esas líneas de actuación? Pues traduciéndolas al mismo lenguaje, tendríais que hablar de descripción de la actuación, el objeto y objetivos, el ámbito de actuación, si lo hay, establecer la estrategia y los plazos y métodos de financiación. Para nosotros importantísimo, porque tenéis que comprender, los municipios pequeños de menos de 20.000 habitantes no hemos tenido hasta ahora posibilidad de tener acceso a fondos europeos de EDUS y similares. Entonces, para nosotros esto supone pues, una ventana al exterior, algo interesantísimo, ¿vale? A partir de ahí, objeto y objetivos, pues como veis, identificar los que la propia agenda urbana os plantea. Ámbito de actuación, pues si existe, pues bueno, identificar el ámbito, dibujarlo. Estrategia y plazos, fundamental tener un calendario de seguir. ¿Y métodos de financiación? Bueno, pues con quiénes vais a contar, con qué agentes vais a contar. Nosotros hemos utilizado fichas y ya os digo que en nuestro caso, como es la primera vez que trabajamos con este tipo de estrategias, la participación la vamos a hacer una vez que tengamos el documento totalmente acotado, que va a ser, pues bueno, en el próximo mes. Nuestra idea es tener ya contratada la página web y poder hacer la participación y con esa participación conseguir incorporar todas las aportaciones que sean interesantes y llegar a un documento final después, pues alrededor de, bueno, antes de septiembre, evidentemente, en el que ya todo el mundo sea conocedor, todo el municipio, todos los agentes de lo que estamos trabajando. Esto es un gráfico breve, rápido, de cómo se pueden colocar los datos indicadores para establecer cuáles son las nubes de aquellas cuestiones que se alejan de la media. Quien se lea la agenda comprenderá, no me voy a poner a explicar, pero agrupando datos podéis identificar qué datos se alejan de la media de los datos indicadores de los municipios de nuestro rango y, por tanto, dónde tenemos una situación especial, lo que no significa que sea una situación mala. Por decir algo, si yo tengo un municipio que tiene un PIB muchísimo mayor que la media, no es malo. Si yo tengo una senectud inferior a la media, es decir, que hay más gente joven que mayor, de los municipios de nuestro rango, no es malo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un término municipal muy grande y, sin embargo, no tenemos la superficie de zonas verdes en el contexto periurbano superior a la media. Por tanto, esa infraestructura verde que os he contado para nuestro municipio pues es uno de los proyectos interesantes, ¿vale? Y a partir de ahora, el estado de las cosas. Esta presentación la acabo de terminar esta mañana. ¿Dónde estamos hoy? Pues como muchos de los municipios que habéis recibido ayudas por ser proyecto piloto, en nuestro caso, por nuestra población, hemos obtenido 100.000 euros. A partir de ahí, emprendemos una nueva fase que será cómo vamos a continuar. En mi caso, tengo la suerte de seguir contando con chicos de primer empleo, en este caso 2 arquitectos, y en nuestro caso hemos planteado para los presupuestos del próximo ejercicio, que próximamente se aprobarán, aquellos gastos subvencionables dentro de la orden de la subvención que hemos obtenido. ¿Y cuáles vamos a tratar de contratar? Pues por una parte una colaboración que nos permita en aquellos puntos donde no llegamos
para concluir la agenda y poder ya pues, finalizarla, ¿vale? Si necesitamos algo relacionado con indicadores, etcétera. Una segunda y más importante, nosotros trabajamos la página web, pero llegó un momento que los que nos ayudan, en este caso el chico de primer empleo, ya no podía continuar, pero llegamos a establecer la estructura de cómo queríamos nuestra página web y ya os adelanto que es una malla que utiliza el mismo lenguaje que ha utilizado hasta ahora el Ministerio con la agenda urbana, donde nuestro plan de acción sería esa gran burbuja desde la que van saliendo distintos ejes temáticos y de esos ejes temáticos salen las distintas acciones, de forma que cada uno de los ciudadanos que le interese llegar a una acción en concreto y analizarla y ver en qué consiste, puede ir siguiendo la propia estructura de nuestro plan de acción utilizando un grafismo similar al de la propia agenda urbana. Estas superficies facetadas con triángulos que conocéis. A partir de ahí, con cada acción vendrá la descripción, nos aparece la ficha y dentro de la ficha vienen las noticias relacionadas. Es decir, por ejemplo, en el proyecto, en esa acción de intervención en el convento, hemos obtenido la ayuda del 1,5% cultural, ahora estamos en fase de contratación de las obras de la primera fase y todas esas noticias que se van alimentando día a día son las que vamos a tratar de incorporar a la agenda urbana, pero no de esa acción, sino de todas, y que ya ese trabajo lo vamos a contratar. ¿En qué punto estamos, por tanto? Bueno, a eso se le sumará también dentro de la página web todo lo que tenga que ver con la participación. Y estamos en el punto en el que ya tenemos redactados los pliegos de prescripciones técnicas, a memoria justificativa e informe, y ya estamos pues abriendo sobres y tratando de ir adjudicando, ¿vale? Esta sería la más avanzada. La participación la tenemos también en marcha, los pliegos ya están hechos. ¿Y cómo lo hemos estructurado? En nuestro caso, pues una jerarquía de reuniones, exposiciones con charlas informativas, talleres, debate, pues con los colegios, con el instituto, con las asociaciones, luego dinamización y difusión en la web y luego después de obtener todas las sugerencias de la página web, pues obtener el retorno y a partir de ahí establecer qué incorporaciones vamos a tener en nuestras acciones, ¿vale? A partir de ahí, nosotros, el propio devenir de la agenda nos ha identificado en una de las acciones que tenemos un problema serio de envejecimiento, es decir, la ciudad construida está muy envejecida en relación a los municipios de nuestro rango y los consumos energéticos son bestiales. Entonces, la propia agenda en su diagnóstico va a desarrollar algo más. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué barrios se podrían identificar? De tal forma que podríamos utilizar también parte de ese trabajo para, con un poco más, poder incorporar todo ese conocimiento y todo ese trabajo en la convocatoria de los programas para barrios que precisamente ha publicado y que estamos en fase ahora todos los ayuntamientos de presentar, ¿vale? En nuestro caso, la regeneración de barrios la tenemos identificada, sería un conjunto de promociones que se hicieron en la década de los 50, 60 y 80, las dos primeras con el Ministerio de Vivienda de entonces. Tenemos identificadas el número de viviendas que son y nos gustaría hacer el diagnóstico y poder sacar pues, todos los certificados de eficiencia energética, ver la situación de vulnerabilidad que tiene con el propósito de poder tener cuanto antes un proyecto para, como todos lo que os voy contando, poder presentar en las distintas convocatorias. Esta convocatoria sí que está identificada. Otras de los gastos subvencionables, en nuestro caso sí que queremos editar y maquetar un buen documento, por tanto hemos previsto esa partida. Luego queremos también tener la posibilidad de realizar cursos de formación tanto para gente de la casa como para aquellos agentes y asociaciones que estén interesados. Y por último, los gastos propios que pudieran surgir en el desarrollo de todo lo que os he contado, ¿vale? Y poco más. Esto sería la situación en la que nos encontramos a día de hoy, ¿vale? Y por mi parte, pues si tenéis alguna pregunta o si tenemos que esperar al debate, pues las comentamos después. Muchas gracias, Muy bien. José Ramón. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha habido alguna pregunta en el chat, pero ya está Sonia contestando. Son temas más generales del PRPR. Y bueno, yo creo que si os parece, esperamos a la intervención de los otros compañeros para abrir el turno de preguntas.
Nos están pidiendo las presentaciones, ya sabéis que esto es así en todos los talleres, así que si no tenéis inconveniente en compartirlas, pues os ruego que se las enviéis a Marta o a mí, si, bueno, contacto de Marta lo tenéis más cercano, y bueno, para poder compartirlas con todos los asistentes. Muchísimas gracias, José Ramón. Le voy a dar ahora el turno de palabra al Ayuntamiento de Pamplona. Vamos a otra experiencia con una ciudad más grande, en torno a 200.000 habitantes, y bueno, pues a contar la experiencia de su plan de acción y de lo que están y de la situación en la que se encuentran ellos. Está con nosotros José Costero, que es el director de la Oficina Estratégica, al que le agradezco también pues su participación nuevamente en otro de los talleres de la Agenda Urbana Española. José, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Gemma. Voy a compartir la presentación que he preparado. Vamos a ver, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gemma. Agradecer en nombre del Ayuntamiento de Pamplona la invitación por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a presentar nuestra experiencia en este taller. Para nosotros, desde luego, es un placer y es un honor. Y bueno, pues agradecer también al resto de ayuntamientos que están presentando sus experiencias y a los que estáis participando pues como oyentes, porque bueno, nosotros consideramos que es muy interesante siempre apoyarnos entre ayuntamientos y conocer las experiencias de los demás municipios pues para poder aplicar esos conocimientos en nuestro propio trabajo. Y en ese sentido, aunque se suele dejar para el final, bueno, os pongo aquí mi contacto, correo electrónico, en LinkedIn también me podéis contactar y bueno, siempre totalmente abierto a escuchar vuestras inquietudes, vuestras dudas, a conocer vuestras experiencias. Nosotros hemos aprendido mucho en estos años de otras experiencias, de otras ciudades y siempre es un proceso muy enriquecedor el poder intercambiar estos conocimientos y bueno, pues he puesto esa frase de Einstein que como decía él, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Bien, el objetivo de la presentación, por un lado, es hacer una explicación general, no da tiempo a meterse en detalle, pero por lo menos una explicación general y somera para que podáis ver cómo hemos llegado hasta aquí y en qué punto nos encontramos. Y luego también pues, me he permitido pues, hacer un poco una reflexión y sugerir una serie de recomendaciones y desafíos. Desde luego, nosotros no tenemos ningún problema en compartir esta presentación, se la haré llegar a Marta de la FEM para que todos los asistentes al taller pues, podáis tenerla y verla con más detalle, con lo cual no os preocupéis si voy un poco rápido porque vais a tener oportunidad de poder analizar el documento cuando se envíe. Un poco para explicar el contexto de Pamplona, muy diferente al caso que acabamos de ver de Alfaro, es una ciudad de 200.000 habitantes, así como Alfaro tiene 200 kilómetros cuadrados de superficie, nuestro término municipal tiene solo 25 kilómetros cuadrados con una población muchísimo mayor y estamos rodeados pues, de una veintena de municipios con un total de en torno a 350.000 habitantes en todo lo que es el área metropolitana. Bueno, esa es nuestra realidad y nosotros empezamos con este proyecto, con este trabajo ya hace unos cuantos años y sentamos unos conceptos básicos de partida, que son estos que veis aquí, pues queríamos trabajar en largo plazo y en base al consenso, queríamos que fuera un proyecto de ciudad, no solo de ayuntamiento y por lo tanto tener un enfoque territorial amplio, más allá del municipio, un enfoque competencial también amplio e integrar las políticas sectoriales en esta estrategia 2030 a largo plazo. Por supuesto, tomamos como referencia desde el principio la Agenda 2030, la Agenda Urbana Europea, como base sobre la que trabajar y por lo tanto, bueno, pues la confluencia con la Agenda Urbana Española ha sido muy natural en nuestro caso. Además, fuimos reconocidos como proyecto piloto, firmamos el protocolo de colaboración con el Ministerio y especialmente debido al modelo de gobernanza que hemos diseñado y puesto en práctica. Este modelo de gobernanza lo que pretende es incorporar todos los puntos de vista al proceso, enriquecerlo, fomentar la corresponsabilidad, buscar la implicación de todos los agentes
y, en definitiva, facilitar ese consenso tan necesario para poder establecer una estrategia de ciudad a largo plazo. Bien, no voy a explicar la estructura y el funcionamiento, ahí lo tenéis, y en otro taller tuve la oportunidad de presentarlo en más detalle. Sí que decir que nuestras bases metodológicas vienen de la planificación estratégica urbana, y eso lo hemos aprendido pues, a través de otras experiencias de otras ciudades y de redes, y que al final un poco el objetivo, porque la calidad de vida progresa en nuestra ciudad afortunadamente y se espera que progrese en la próxima década, pero nosotros lo que pretendemos con este proyecto es contribuir a aportar un valor añadido sobre esa mejora esperada. Bien, en relación a lo que ha sido el proceso que nos ha llevado hasta este punto, bueno, ahí tenéis un poco la estructura, típica estructura de diagnóstico, bueno, la perspectiva que igual no es tan típica, que nos viene un poco de la planificación estratégica, que es eso de mirar al futuro, de ver qué podemos esperar en nuestra ciudad, y luego una fase de planificación y proyectos que estamos cerrando ahora y que luego vendrá la ejecución y el seguimiento con unas revisiones periódicas. Bien, ¿cuál es el esquema general de este proceso? Hicimos un prediagnóstico a través del cual identificamos 10 temas críticos o estratégicos con los que queríamos trabajar. Hicimos una fase de diagnóstico de la que sacamos un análisis DAFO y trabajamos con una serie de grupos de trabajo por tema crítico o estratégico. Hicimos esa fase de prospectiva y contrastamos hipótesis y escenarios futuros. Y con todo ello, con todo ese análisis, entramos en la fase de planificación y proyectos y planteamos un modelo de ciudad a futuro y un marco estratégico. Una vez definido esto, establecimos una serie de criterios para los proyectos que íbamos a seleccionar, lanzamos una propuesta de ideas mediante un proceso abierto, después hicimos una evaluación técnica con grupos de trabajo de personas expertas, trabajamos en el consenso en torno a los proyectos y eso nos va a dar el plan de acción, ¿vale? Ahora voy a explicarlo un poco más en detalle. Bien, este es el momento en el que nos encontramos ahora, sobre todo esta parte de planificación y proyectos, es la que voy a explicar en más detalle. Bien, hemos definido 5 pasos dentro de esta fase. Como he comentado antes en el esquema general, está la definición del marco estratégico, que sería el primero de esos pasos, y esta es la estructura más o menos de lo que es la Agenda Urbana de Pamplona, y ahí veis en la parte de arriba está el marco estratégico, que está definido por la misión, visión y valores, las dimensiones estratégicas, línea de acción y objetivos estratégicos. Esta sería la parte del qué queremos ser en 2030 como ciudad. Bien, a partir de esta definición de qué queremos ser como ciudad para 2030, pasamos a la parte del cómo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través de una serie de proyectos estratégicos. Una serie de proyectos estratégicos que además tendrán una casuística y unas características muy diferentes, porque puede haber proyectos de todo tipo, desde planes y programas estratégicos que contienen a su vez proyectos derivados a proyectos físicos, sociales, económicos, proyectos pues, a corto plazo o largo plazo, o proyectos que no son más que ideas conceptuales que están por diseñar y definir, o incluso proyectos que pueden estar ya en ejecución y que consideramos que son estratégicos para cumplir esta serie de objetivos. Bien, aquí veis un poco los 7 valores horizontales que se han definido en la estrategia, y aquí veis un poco la estructura a la derecha de las 5 dimensiones estratégicas y a la izquierda pues, los distintos niveles del marco estratégico. A partir de aquí, y una vez definido esto, pasamos a la parte de definir los criterios de los proyectos estratégicos. Porque entendíamos que antes de lanzar un proceso abierto a ciudadanía y agentes para propuesta de ideas de proyectos estratégicos, teníamos que definir previamente qué entendíamos por proyecto estratégico. Y uno de los primeros criterios, y el más claro para nosotros, es que contribuya claramente a la consecución de los objetivos de la Estrategia 2030. Si no, no tiene sentido que el proyecto esté dentro de la Estrategia 2030 Agenda Urbana de Pamplona. El tercer paso fue hacer esa convocatoria abierta de ideas bueno, que hicimos a toda la ciudadanía y todos los agentes a través de internet y en buzones físicos, y en base a una ficha que elaboramos y diseñamos para recopilar la información de la idea de proyecto estratégico. Tuvimos bastante éxito en relación a las expectativas que teníamos. Al final recibimos 164 propuestas. Ahí veis un poco el porcentaje por tipo de entidad o agente que propone esa propuesta. Y pasamos a la fase de hacer
un cribado previo para ver que los proyectos cumplían unos criterios mínimos de calidad y empezamos a trabajar en una agrupación porque había ideas complementarias que dieron lugar a 57 ideas de proyectos estratégicos. Estas 57 ideas se plasmaron en 57 fichas con un contenido concreto, donde hay una parte muy importante que es la vinculación con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana de Pamplona, con los objetivos de la Agenda 2030 y con los objetivos de la Agenda Urbana Española, de manera que podemos vincular los distintos proyectos con las distintas políticas en relación a la Agenda 2030 y a la Agenda Urbana. Aquí tenéis un poco pues, lo que es la distribución de esas ideas, de esas propuestas en relación a las dimensiones, aunque hay que decir que esta es la dimensión principal a la que apuntan, pero siempre tienen una influencia también en más de una dimensión. Y por último, estamos ahora en esta fase de evaluación y priorización de proyectos, ¿vale? Y como he comentado, se establecieron unos criterios predefinidos y para la fase de evaluación nos basamos en esta serie de criterios. Por lo tanto, se conformaron 9 grupos de trabajo con 99 personas expertas de 46 entidades diferentes de la ciudad y de la comunidad foral en general, y se evaluaron estos criterios para cada una de esas 57 propuestas. Aquí veis un poco el resultado de la valoración técnica, veis la lista de las 57 propuestas de proyectos estratégicos, los subcriterios y su valoración correspondiente y la valoración total, y esto está ordenado en función de la valoración total. Y esta es la base de trabajo de esta última fase del proceso y del plan de acción. Bien, a partir de aquí trabajamos en una propuesta de priorización, porque bueno, consideramos que era necesario, antes de plantear estas 57 propuestas al nivel político, el elaborar una propuesta de priorización y de planificación básica. Por lo tanto, nos basamos en concreto en 3 criterios para priorizar los proyectos. En primer lugar, la madurez del proyecto, porque como he comentado, hay desde ideas conceptuales hasta proyectos que ya se encuentran en desarrollo. En segundo lugar, el impacto esperado del proyecto, y en esto sobre todo nos basamos en la evaluación de las personas expertas y el esfuerzo que supone ese proyecto en cuanto a presupuesto y plazo, ¿vale? Y el objetivo en este sentido sería priorizar proyectos de mucho impacto y poco esfuerzo, lo que en planificación estratégica se denominan las victorias rápidas. Por lo tanto, hicimos una matriz para valorar ese esfuerzo y ese impacto y establecimos 4 grupos de prioridad, 4 niveles de prioridad de mayor a menor, y los de mayor prioridad serían esas victorias rápidas que con poco esfuerzo nos van a causar un gran impacto en la ciudad. Establecimos también el criterio de que, bueno, pues que efectivamente esos proyectos que ya están en desarrollo, pues hay que seguir desarrollándolos, no vamos a paralizarlos porque probablemente pues igual no sean los más prioritarios, pero como ya se encuentran en desarrollo, vamos a seguir con ellos y luego vamos a empezar con los proyectos más prioritarios. También hay que atender a cuestiones de oportunidad, como puede ser una posible financiación que pueda venir. Y bueno, considero que esto es una planificación básica revisable con el tiempo. Y a partir de aquí establecemos este cronograma. Aquí veis los proyectos estratégicos y a la derecha veis el cronograma desde el año 2022 hasta 2030, empezando por esos 14 proyectos que ya se encuentran en ejecución, identificando quién es la entidad responsable, si es el ayuntamiento, qué departamento, y si es un agente externo, pues como veis ahí MCP es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o Gobierno de Navarra. Y luego, pues ahí veis, esos 14 primeros son proyectos que ya están en desarrollo, los siguientes serían para empezar este año en 2022 y a partir de aquí pues seguiría 2023, 24, 25 y 26. Y como podéis ver, pues bueno, pues hay margen todavía de maniobra, como sabemos este es el ideal del plan, que esperemos que se cumple, pero que si no se cumple, pues tenemos margen todavía hasta 2030 para seguir ejecutando. En cuanto a la aprobación, hicimos una doble vía. Por un lado, hicimos una aprobación formal del marco estratégico y separamos esa aprobación formal de lo que son los proyectos. Y finalmente, las 2 cuestiones se aprobaron en el Pleno Municipal el año pasado, una en abril y otra en diciembre, y además por unanimidad de todos los grupos municipales, lo cual pues, para nosotros es un motivo de orgullo y de alegría porque bueno, pues ya existe un primer consenso básico para seguir trabajando en el largo plazo con estos 57 proyectos. Bien, a partir de aquí ya las 2 últimas diapositivas. Una primera, pues
para hacer una serie de recomendaciones pues, a todos los que estáis participando en este taller en base a nuestra experiencia. Desde luego, pues, nosotros tenemos una visión muy concreta en función de lo que hemos hecho y de nuestra experiencia, pero nosotros creemos que, bueno, que en primer lugar ese plan de acción debe ser el resultado de un proceso de reflexión y de unos diagnósticos que hay que realizar. Debe tener unos objetivos claros, porque si no tenemos el objetivo claro, ¿no? Pues difícilmente vamos a poder conseguirlo. Y se debe diseñar en colaboración con los agentes del municipio, que si es a largo plazo tiene que haber un consenso, porque si no está claro que no se va a cumplir. Que las acciones tienen que estar coordinadas, entendemos que no puede ser simplemente un saco de acciones o de proyectos, ¿no? Que luego no se miran unos a otros y no se coordinan. Muchas veces un proyecto trabaja en un sentido y otro trabaja en el sentido opuesto, y esto se debe evitar. De que debe tener una planificación temporal, de que debe prever y coordinar una serie de recursos, por supuesto económicos, pero no solo, de que entendemos que deben establecerse niveles de prioridad o trabajar en una priorización, de que debe ser un proceso flexible y revisable. Por supuesto, si además trabajamos en el largo plazo, no podemos decir, bueno, esto ya son los 57 proyectos y no vamos a volver a revisar esto hasta 2030, porque probablemente pues, nos estemos equivocando. De que debe haber un equipo de gestión detrás que coordine todas estas actuaciones, que debe tener un sistema de evaluación y seguimiento, por supuesto, porque tenemos que medir si estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado y si no, proponer otro tipo de proyectos, y que debe haber un liderazgo político y técnico, transparencia en todo el proceso y comunicación. Y en este sentido, ¿cuáles son nuestras barreras o las barreras que hemos encontrado y los desafíos? Bueno, en primer lugar, decir que el tiempo es limitado, que es una obviedad, pero que es cierto que si se tarda mucho en hacer este plan, en diseñar este plan, pues puede existir el riesgo de que al final cuando se apruebe sea un plan caduco, porque desde que se empezó a elaborar hasta que se concluye, pues igual han pasado 3 o 4 años y probablemente esa reflexión que se hizo en su día, pues igual ya no sea válida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. También el tema de lo perfecto versus lo bueno, ¿no? Y a veces el dicho este de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Todo no se puede prever y lo que hay que tener es flexibilidad y capacidad de adaptación, y hay que empezar con algo aunque no sea todo lo perfecto que nos gustaría, ¿no? Al final con el proceso también se aprende y eso también es bueno. Que tiene que haber una coordinación externa con agentes, y nosotros aquí como desafío pues tenemos el poder impulsar un pacto local por el desarrollo de la Agenda Urbana de Pamplona, y bueno, esa coordinación interna también a nivel municipal y esa costumbre que tenemos los ayuntamientos de trabajar por departamentos o por silos que muchas veces están aislados y no se coordinan. Bueno, el desafío de tener agilidad para incorporar proyectos nuevos, ¿no? O proyectos que incluso no hayamos detectado en un primer momento, y cómo incorporamos esos a la estrategia. El tema de la evaluación y seguimiento es un gran desafío y un gran reto. También mantener la ilusión y extenderla, ¿no? Porque estamos trabajando en el largo plazo y claro, pues si no empezamos a demostrar resultados pronto, pues esa ilusión inicial pues puede decaer. Bueno, el desafío también de intercambiar experiencias y por supuesto seguir aprendiendo con todo el proceso. Y en concreto a nosotros lo que nos queda por hacer, vamos a hacer este año con el dinero que nos da la subvención del plan de recuperación, pues un plan de gestión que entendemos que además del plan de acción es muy importante de cómo vamos a gestionar todo esto. Hacer ese plan de acción detallado, más allá de esta priorización y planificación que os acabo de explicar, y también un plan de comunicación que entendemos que es un elemento importantísimo para involucrar a toda la ciudad en este proceso. Y bueno, por mi parte nada más, reiterar mi ofrecimiento a que os pongáis en contacto conmigo y trabajemos de esa manera, apoyándonos unos a otros y liberando un poco al Ministerio también de esa función de apoyo que, bueno, al final somos cada vez más y más municipios trabajando en estas agendas urbanas. Y nada más, agradecer de nuevo la invitación y bueno, a la espera de posibles preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias, José, por tu exposición también, muy interesante. Es otro modelo diferente al de Alfaro. Evidentemente sois municipios distintos, pero bueno, con muchas cosas en común también. Y bueno, las últimas transparencias de las recomendaciones, las barreras y desafíos creo que son súper útiles. Son súper útiles porque es como un checklist que van a ayudar al resto de municipios, ¿no?,
a los que ya han iniciado y a los que están en ello, pues a hacer sus planes de acción. Muchísimas gracias, José. Y vamos a pasar ya a las últimas intervenciones, el Ayuntamiento de Algeciras, con Jessica Rodríguez, que es la delegada de Urbanismo y Fondos Europeos, y María José Vergaja, coordinadora de Agenda Urbana de Algeciras. Muchísimas gracias a las dos por vuestra participación y cuando queráis. Muchas gracias, Gemma. Gracias extensiva también a Marta, que no puede estar hoy aquí con nosotros. A todos los asistentes a esta jornada, por supuesto a Ángela y a Sonia. Sonia, mi alcalde, me ha encargado que te salude, porque si no creo que me quedo sin ser concejal pronto. Muy agradecido a que siempre estéis colaborando con la ciudad, desde que os enterasteis de que estamos trabajando en la agenda urbana, después cuando firmamos como proyecto piloto y siempre que necesitamos algo, siempre la verdad que os tenemos a nuestra disposición. También a los compañeros de mesa, aunque sea virtual, a José y a José Ramón, nos ha encantado. Nosotros siempre lo decimos que en esta jornada, aparte de exponer humildemente lo que estamos haciendo en la ciudad, finalmente lo que hacemos es aprender del resto de los compañeros, ¿no? Y la verdad que hemos estado comentando muchos temas que habéis estado exponiendo. Voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Dónde está ahora? Aquí. ¿Vale? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, gracias. Gracias. En primer lugar, decir que nosotros comenzamos con la agenda urbana en el finales del 2018, principios de 2019. Gracias, y yo creo que lo habéis comentado varios, lo ha comentado Ángela y algunos de los compañeros, que es fundamental el liderazgo en este caso del alcalde, que aunque tiene derivado a mí la gestión de la agenda urbana, pues a la propia alcaldía la que está al frente de la agenda urbana, porque al final es un diagnóstico de la ciudad. Él vio claro desde hace tiempo que necesitaba saber en qué situación estamos y a dónde debemos ir, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Bueno, no voy a extenderme mucho aquí, solamente decir que la agenda urbana de Algeciras está avalada, centrada y ha captado todo lo que la agenda urbana europea, la agenda urbana, fundamentalmente la agenda urbana española y parte de la agenda urbana andaluza tienen su documentación, y a partir de ahí, de todos esos objetivos que hemos tenido en cuenta, pues comenzamos a redactar nuestra propia agenda. Dentro de los 17 objetivos que Europa ha marcado, el objetivo número 11, lograr que las ciudades sean mucho más resilientes y seguras y amables, podemos decir que es donde nosotros nos hemos basado, es la base de nuestra agenda. Como antecedentes de la ciudad, es verdad que en el año 2000 ya se comenzó desde la Delegación de Medio Ambiente con un diagnóstico ambiental de la Agenda 21 local, que hasta 2011 no se llevó a cabo el plan de acción. Es un plan de acción, y ahí voy a pararme porque es uno de los temas que os puede resultar interesante a los que estáis ahora preparando la agenda urbana. Nosotros nos encontramos con un pequeño problema a la hora de comenzar con la participación ciudadana, en este caso, porque algunos ciudadanos y miembros pertenecientes a asociaciones nos decían, bueno, estamos aquí para seguir perdiendo el tiempo, porque cierto es que el plan de acción local, la Agenda Urbana 21, se hizo, pero como solía ocurrir con muchos documentos, se quedó en un cajón, ¿no? Entonces nos decían que bueno, que si estaban allí para realmente llevar a cabo o formar parte de la redacción de un documento que iba a cambiar y a mejorar su ciudad, o estábamos otra vez en un tema más bien político para salir del paso. Ahora están viendo que no es así, que es cierto que la agenda urbana está sirviendo mucho para esta ciudad, tanto a nivel diagnóstico como en plan de acciones. Y bueno, también en 2009 ya Algeciras formaba parte del Pacto de Alcaldes de la Energía Sostenible, pero el punto de inflexión realmente fue a través de la estrategia EDUSI, que conseguimos casi 19 millones de euros por primera vez
esta ciudad se beneficiaba de fondos europeos porque previamente, y también hay que decirlo, nunca se habían gastado fondos europeos, aunque había habido muchos. Podemos poner ejemplo ciudades del entorno, como puede ser Málaga o Cádiz, que gastaron muchos fondos europeos en periodos anteriores, pero aquí no se decantaron políticamente por tener un departamento, como ocurre ahora un departamento de gestión de fondos europeos, que ya en 5 años podemos decir que hemos gastado casi 36 millones de euros que van a revertir finalmente en esa planación de la agenda urbana. En cuanto a la metodología del trabajo, que creo que es lo que interesa a todos los asistentes, la dividimos en 3 fases. Una fase previa en la que se han estudiado los antecedentes, la normativa y las planificaciones vigentes. En este caso, se conformó un equipo local interno de los técnicos. A nivel político, el alcalde decidió o encomendó al resto de los delegados que seleccionase un técnico responsable de cada delegación para hacer un equipo transversal e interdisciplinar y trabajar en esa fase previa. Cuando se acabó esa fase previa pasamos a la fase de diagnóstico, exactamente ver en qué estado está la ciudad desde diferentes dimensiones que veremos a continuación. Y ahí ya sí que introdujimos, además del equipo de trabajo interno, mesas de trabajo abiertas donde participaron diferentes entidades, asociaciones, participación online, porque sí que disponemos de una página web donde, por cierto, podéis consultar el documento completo de la agenda urbana y el sistema de informático geográfico que hemos realizado, y también se comenzó con el análisis DAF. Una vez que ya teníamos y sabíamos el estado en el que se encontraba la ciudad, pasamos a la elaboración del plan de acción, donde se han estado diseñando acciones que mejoran y hacen más sostenible el municipio. Pues igualmente en esta fase de plan de acción, a través de la plataforma de digitalización, de participación, también ha habido muchos ciudadanos que no han podido estar presentes en los talleres que hemos hecho de participación ciudadana, pero que sí que han tenido opción en esa plataforma digital para participar. Y, por supuesto, encuentros con los grupos locales, encuentros con los grupos políticos. Hemos contado con todos los grupos, no solamente con el equipo de gobierno, porque creemos que es fundamental, como ha dicho creo antes José, que formen parte de este proyecto, que tiene que ser a largo plazo y tienes un proyecto, un documento vivo que sean partícipes todos los grupos políticos, porque hoy estamos nosotros y dentro de unos años pues puede que no estemos, ¿no? Y esto tienes un documento de estrategia a seguir de ciudad independientemente de quién gobierne en cada momento. Lo que decía anteriormente, la participación ha sido muy variada por parte del ayuntamiento, ese equipo técnico y político. A nivel de educación e investigación está presente la Universidad de Cádiz, el Centro Tecnológico de I+D+I, Campus I+D+I que tenemos en la ciudad. Profesores, directores tanto de colegios como institutos también han aportado su granito de arena, la ciudadanía en general, empresas y servicios privados. Bueno, en este caso ha estado en representación la Cámara de Comercio, ha estado la Autoridad Portuaria de Algeciras, muy importante. Conseguimos que entrasen finalmente a participar, porque, como saben, es el principal puerto de España y uno de los puertos más importantes de Europa y tiene mucho que decir en la ciudad. Y bueno, no me voy a poner a nombrar a todos los colectivos y asociaciones porque sería injusto que me dejase algunos de ellos atrás, pero ha habido bastante participación. Nosotros nos hemos basado en la agenda urbana en 5 dimensiones, concretamente la dimensión ambiental, la social, la dimensión de gobernanza, la dimensión espacial y la dimensión económica. Dentro del plan de acción hemos cogido el esquema que hemos desarrollado de nuestra propia agenda urbana, pues de la agenda de Andalucía vimos conveniente captar esas 5 dimensiones. De la agenda urbana española ha sido de la agenda que en donde más nos hemos fijado para analizar esos 10 objetivos generales y 30 objetivos específicos. Y de todo esto, pues la agenda urbana nuestra pues, se basa en 56 líneas estratégicas y 213 acciones propuestas en total. Aquí no voy a entrar en muchos detalles, solo para que vean la ficha, cómo la hemos ido elaborando. La dimensión ambiental, por ejemplo, pues hemos dividido esos objetivos generales. Dentro de los objetivos generales, pues hay unos objetivos específicos.
Todo esto lo hemos estado llevando a cabo respetando y teniendo en cuenta la opinión de todas las entidades y todos los ciudadanos que han participado en ello. Igualmente con la dimensión espacial, lo mismo, en este caso pues hemos optado por centrarnos en los objetivos generales de evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente y en favorecer la movilidad sostenible. En la dimensión social también, fomento de la cohesión social y buscar la equidad y garantizar el acceso a la vivienda. En la económica igualmente tenemos 2 dimensiones. Voy a pasarla muy por alto porque todo esto lo podéis ver, lo pueden ver en la página web. Y la dimensión de gobernanza. Entrando ya en el contenido de la agenda, lo podemos dividir en 3 bloques: la fase de diagnóstico, el DAFO y el plan de acción. Vamos a poner un ejemplo y por casualidad hemos coincidido con el compañero de Alfaro en elegir las zonas verdes. No estaba planeado, pero bueno, para que vean un poco cómo hemos trabajado todas las acciones en cuanto a la evaluación de la importancia de las zonas verdes en la ciudad y de cómo estamos. Hemos sacado todas las bondades que tienen, en primer lugar, hemos extraído todas las bondades que tienen el disponer de zonas verdes en la ciudad. Aquí concretamente hay 6. De esos datos hemos estudiado que entre 2005 y 2016 ha aumentado las zonas verdes de la ciudad un 10%. Haciendo una comparativa con las ciudades más importantes de Andalucía, podemos ver cómo ha sido la ciudad andaluza con mayor aumento, de mayor de 100.000 habitantes, con mayor incremento de zonas verdes en el periodo, pero esto no quiere decir que estemos donde debemos estar y queremos estar. Estamos viendo que todavía hay un déficit de zonas verdes de la ciudad. Estamos hablando de 6,5 metros cuadrados por habitante y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de que no debe estar por debajo de los 10 metros cuadrados. Por lo que ya tenemos un indicador inicial para trabajar a partir de ahí. A continuación, pues hacemos un análisis DAFO de las debilidades, las fortalezas y las amenazas y oportunidades que tiene cada acción. Y bueno, aquí lo pueden ver. Todo esto lo hemos hecho con la participación de todos los miembros que han formado parte de esta agenda, como comentaba anteriormente. Vemos las debilidades y amenazas, igualmente la fortaleza que tiene el aumento de las zonas verdes y las oportunidades que tenemos en la ciudad en cuanto a la existencia de solares, el aprovechamiento de los residuos, patrimonio natural, etcétera. Una vez que tenemos ese análisis DAFO, pues elaboramos una ficha en la que primero está el título, la acción propuesta, ahí donde se describe la acción y se explica brevemente el contenido de la misma. El problema, se recoge el problema principal que hemos detectado en la ciudad, cuál es el objetivo, el tipo de propuesta en base a quién lo ha propuesto, si ha sido a través de la participación ciudadana o a la propuesta técnica, los agentes implicados, donde se recoge principalmente pues, los agentes que están implicados en cada acción, el presupuesto, ahí hemos diferenciado si finalmente esa acción concreta se puede llevar a cabo con recursos propios o con recursos a determinar. Básicamente pues son fondos europeos, son fondos FEDER, como estamos haciendo ahora gastándolos. La temporalización es importante, si es una actuación que se puede llevar a cabo a corto, a medio o a largo plazo, la zona de actuación y finalmente ese indicador inicial que hemos extraído de analizar, como han visto anteriormente, la situación actual de la ciudad, ese indicador que nos va a medir las acciones y el grado de impacto de cada acción. Una vez que tenemos claro esa ficha y tenemos claro qué es lo que queremos llevar a cabo, dentro de las 5 dimensiones introducimos las mejoras, posibles mejoras para la actuación en zonas verdes. En este caso, por la dimensión espacial, hemos visto que mejorar la accesibilidad de los espacios verdes de la ciudad, asegurando un acceso universal es fundamental. En cuanto a la dimensión económica, si instalamos sensores de humedad, pues vamos a controlar y vamos a ahorrar probablemente riego y agua y también vamos a ahorrar en costes. La dimensión ambiental es muy numerosa en este caso porque prácticamente está enfocada en esta parte, no la voy a nombrar, están aquí y la pueden ver igualmente en el documento de la agenda.
Y finalmente apostamos también por la creación de un GIS, un sistema de información geográfico, concretamente haciendo una evaluación mixta, una evaluación del proyecto con esta herramienta digital. Por otro lado, la evaluación de indicadores de sostenibilidad y la evaluación de transacción a través de un indicador por cada acción. Se hace en cuanto a los indicadores, podemos ver aquí el ejemplo, pues hemos establecido un indicador de progresión, como es el consumo de agua para el riego de la zona. Evaluamos cómo incrementa o disminuye esos valores, la instalación de paneles y puntos de información, pues en este caso un indicador de ejecución, y el número de medidas de economía circular con recursos naturales procedentes de los espacios verdes. Esto solamente es un ejemplo para que vean cómo estamos actuando. La herramienta digital, que ahora van a ver un ejemplo que también pueden consultar en la página web, básicamente nos va a permitir organizar las acciones que hemos propuesto, como en cuanto a las dimensiones, a los objetivos y a las líneas estratégicas, recoger el grado de cada acción a través de los indicadores, priorizar esas acciones según el tiempo de ejecución, y finalmente esa herramienta nos va a dar un análisis holístico, global, de la forma en la que vamos a valorar la agenda urbana de la ciudad de aquí en adelante. Esta evaluación estratégica la hemos basado en un conjunto de 16 indicadores de sostenibilidad estandarizados a nivel europeo, que evalúan el estado de la sostenibilidad de la ciudad. Ahí pueden ver cómo concretamente hemos seleccionado 5 de territorio y configuración de la ciudad. De movilidad y transporte también hay 4 que hemos visto muy interesantes. En cuanto a la gestión de residuos naturales, igualmente otros 4. Y en cuanto a la cohesión social y la económica, también hay temas importantes que hemos considerado que deben estar presentes en nuestra agenda urbana. Esto es un ejemplo de lo que se puede consultar, de este SIG que hemos elaborado. En este caso, desde la proximidad de las zonas verdes, pues pueden ver por ratio, por habitante, cuáles son las zonas verdes que están más próximas a cada barrio, a cada barriada, incluso a cada ciudadano. Y igualmente con las zonas verdes se pueden ver muchos otros temas vinculados a las diferentes dimensiones. Decir que ahora mismo el estado en el que estamos, acabamos de adjudicar de nuevo la revisión de la agenda urbana, porque todo ese plan de acción en el que disponemos en el documento, actualmente se están llevando a cabo ya muchas de esas acciones que tenemos propuestas, y consideramos que al ser un documento vivo debemos tener constantemente un servicio externo, en este caso que es más objetivo, que trabaje con el resto del equipo interno, para que nos vaya analizando y modificando ese documento, y también políticamente nos orienta mucho a ver qué es lo que estamos haciendo en la ciudad, cómo lo estamos haciendo, si nos estamos equivocando en algo o no, si hay algunas acciones que habría que modificar. Si estamos ahora mismo en esa fase y desarrollando, no nos quedamos ahí, estamos con un plan de acción contra el clima también contratado y muchas otras acciones. Nada más, dar las gracias de nuevo. Y bueno, estamos aquí a disposición de todos los asistentes para responder a cualquier pregunta. Muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a vosotras por compartir vuestra experiencia, que yo creo que también ha resultado muy interesante. Realmente la mesa son tipologías de ayuntamientos diferentes, pero bueno, la cantidad de asistentes que hoy nos acompañan, pues yo creo que les ha resultado de mucha utilidad. Sin más, que vamos un pelín de tiempo así que se nos ha ido, si os parece, le voy a dar la palabra a Sonia, porque sí que he visto preguntas, algunas de ellas ya están contestadas en preguntas y respuestas, pero otras sí que son más generales y bueno, cuando quieras, Sonia, puedes comenzar con las preguntas. Fenomenal, gracias, Gemma. Buenos días a todos. Nada, un placer, el interés generado es un gusto de verdad, y es un gusto escucharos a todos. José Ramón, José, Jessica,
un gusto poder saludaros porque aunque os hayamos escuchado en muchas ponencias, en diversas materias, al final es que siempre se aprende, siempre incluís alguna cosa súper interesante que nos da ideas para seguir contándole a los municipios. O sea que, lo dicho, un placer. Y sí, hemos ido contestando algunas preguntas directamente a través del cuestionario, pero quedan algunas generales que yo creo que son interesantes. También José ha contestado algunas específicas para él, pero si no te importa, pues también voy a un poco a repetirlas para que lo puedan escuchar todos los participantes. Y la primera es general, es de Carolina García de Tecnalia y dice una pregunta que me surge para el final de las intervenciones. ¿Cuáles han sido las principales dificultades a las que os habéis enfrentado a la hora de elaborar la agenda urbana en general y los planes de acción en especial? ¿Habéis conseguido un amplio consenso municipal y ciudadano? Se ha contestado algo en alguna de las presentaciones, pero bueno, yo creo que esta es una buena pregunta para todos. Si queréis empezar, no sé, José, tú has empezado ya en ese sentido, si quieres empieza tú y luego ya José Ramón y Jessica. A ver, ahora sí. Gracias, Sonia. Bueno, dificultades hemos encontrado muchas y muy variadas y de muchos tipos. Bueno, pues unas elecciones locales, un cambio de gobierno, el coronavirus, bueno, bien, aparte de eso, que son características propias de nuestra realidad, sí que es verdad que, bueno, la mayor dificultad y el mayor desafío ha sido siempre construir ese consenso. Yo creo que esa ha sido un poco la clave, ¿no? y la gran barrera a la vez de conseguir, bueno, pues que al final haya un gran acuerdo a nivel político, de que haya un gran acuerdo con los agentes y de que haya un gran acuerdo con la sociedad en su conjunto a nivel de ciudad. Creo que esa es la mayor dificultad de todas, porque es muy complejo llegar a eso y sé que a veces pues también me habéis alguna otra pregunta en cómo hemos conseguido el tema del consenso y tal, y yo creo que aquí no hay una fórmula mágica, yo creo que hay que conocer también cuál es la realidad de cada municipio. No es lo mismo Pamplona, 200.000 habitantes y capital de una comunidad autónoma, que un municipio que estaba preguntando ahora que tiene 100 habitantes. Pero bueno, yo creo que es una de las cosas más difíciles de conseguir. Fenomenal. Pues muchas gracias, José Ramón. No sé si puedes... Sí. Bien, pues yo creo que la mayor dificultad es la falta de tiempo. Y la falta de tiempo engloba todo. O sea, la falta de tiempo no te permite explicar las cosas bien y cuando no las explicas, pues puedes encontrar pues una reacción pues, no tan favorable de los grupos políticos, no puedes igual contratar como quisieras, no puedes igual organizar las cosas como te apetece. Sin embargo, cuando tienes conciencia de la envergadura que tiene un proyecto de este tipo, y más para un municipio como el nuestro, ¿no? Que es la primera vez que nos enfrentamos ante la posibilidad de tener una estrategia y el estímulo de que con esto se puede abrir las puertas de fondos europeos, eso vence todo lo demás. En el momento que a mi alcalde o en su día a la alcaldesa, y me imagino que quien llegue, si cambia, bueno, en mi caso seguro porque mi alcalde es mayor y no va a repetir, el momento que hablas de que se pueden obtener ayudas que hasta este momento eran imposibles, pues eso cambia las cabezas, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, perdón, se mueve la cámara, la contratación. Ahora, en su día, pues la ley de contratos que nos sigue acompañando y ahora, pues todo el rigor que implica el plan antifraude y todo lo que ello supone. Pero yo creo que teniendo las cosas claras, pues ya iremos aprendiendo a andar andando. O sea, según vayan viniendo los problemas, los afrontaremos y ya está. Si los demás lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta. Gracias. Jessica, ¿qué dificultades os habéis encontrado en Algeciras un poco para afrontar este trabajo de la estrategia? Sonia, estoy un poco bastante alineada con los compañeros. Ya he mencionado anteriormente el tema de la falta de credibilidad por parte de los ciudadanos en la elaboración de un documento que no lo decían claramente. Estoy aquí perdiendo el tiempo ¿para qué? Para que pase como los planes de movilidad antiguos, para que pase con la Agenda 21. Poco a poco están viendo que no, que está sirviendo para algo. A nivel interno, como ocurre en todos los ayuntamientos o administraciones, es muy difícil, los técnicos no están acostumbrados a trabajar de forma interdisciplinar e interdepartamental. Nosotros llevábamos una pequeña ventaja, que yo ya había recorrido anteriormente, antes de ser concejal, era responsable del departamento de Fondo Europeo que se creó, y ahí sí que implanté poco a poco el que
los técnicos trabajasen sobre una mesa al menos una vez al mes y todos supiesen de lo que estaba manejando cada uno de ellos, ¿no? Ellos mismos se daban cuenta de que, aunque no formaban parte de un proyecto social, pero al final terminaban aportando desde la visión del arquitecto, desde la visión del biólogo, desde la visión de cualquier otro técnico. Igualmente un poco de falta de credibilidad a ¿esto qué es? Agenda urbana. Ahora todo el mundo sabe de agenda urbana, pero cuando nosotros empezamos era como ¿esto qué es? Poco a poco están viendo también que están llegando fondos, que esas plan de acciones se están ejecutando, se están haciendo realidad y ya cada uno de ellos les puedo decir que tienen su agenda urbana en su despacho. No hay ninguna agenda, por ejemplo, la parte del área mía de urbanismo que nos hayan demandado tener ese documento para ir viendo lo que ellos mismos están, de lo que ellos mismos forman parte. O sea, yo arreglo una calle, pero es que resulta que esta calle estaba aquí y ya se ha hecho, cambiamos 6.000 luminarias en la ciudad y eso está aquí. Y eso va a cambiar el indicador gracias también al trabajo interno, ¿no? Ellos mismos están animados a colaborar. A nivel político, bueno, lo que suele ocurrir en general, es verdad que hubo un acuerdo por unanimidad. Nosotros desde el principio apostamos por informar, crear mesas con todos los grupos políticos. Me acuerdo que a la primera mesa vinieron 2, porque esto era como, bueno, la agenda urbana. Depende del color político, ya fue tomando color, porque hay muchos políticos que han cogido el tema de las ODS y tal, y ya empezó a sonar un poco y ya empezaron a interesarse más. Poco antes de la aprobación definitiva en 2020 sí que hubo aportaciones por parte de algunos grupos políticos. Entonces yo creo que también ha sido eso, ¿no? La falta de confianza y de credibilidad. A ver, pero lo hablamos claro, ¿qué se han inventado ahora nuevo, ¿no? Hasta que han visto que no es un documento más, sino que es un documento de estrategia de ciudad. Y básicamente eso es lo que os puedo aportar. Fenomenal, muchas gracias. Algún comentario en el chat directamente desde una consultora dice: una agenda urbana afronta varias dificultades, escaso tiempo, falta de conocimiento y de recursos en el municipio, dificultad de generar consenso y más con el ambiente de polarización, la necesidad de adoptar la participación en la realidad ciudadana, el COVID, las dudas de los ciudadanos por culpa de los planes anteriores, la falta de cultura de trabajo en equipo. Esa ha sido nuestra experiencia como consultores. Estamos un poco negativos, pero vamos a darle la vuelta porque, como bien decías, Jessica, al final esto es una oportunidad y tenemos que verla así. Por eso estamos aquí, por eso hay en este momento más de 368 personas conectadas, porque realmente creen, entiendo que es así, que la agenda urbana, que los planes de acción local pueden ser una oportunidad. Ángela, yo creo que esta pregunta es directa para ti. Dice, esto es una pregunta un poco general. Mi municipio tiene 100 habitantes. ¿Es interesante igualmente hacer un plan de acción? Estoy viendo que todos son mucho más grandes. Bueno, realmente el interés depende del interés que tenga el municipio. Indudablemente la población es un elemento sensible y puede parecer que 100 habitantes no son suficientes. Yo os puedo asegurar que tenemos experiencias de municipios muy, muy pequeños y de 300 habitantes y tenemos muchos municipios, 8 municipios trabajando como área funcional o como agrupación funcional con un total que no llega a 800 municipios, a 800 habitantes entre todos ellos. Entonces, si hay ganas, hay interés y sobre todo si hay proyectos. Es decir, el municipio de verdad es activo, tiene proyectos, cree que puede hacer algo. En muchos casos estos municipios pequeños trabajando conjuntamente están buscando ideas para evitar la sangría de la despoblación, ¿no? Este puede ser un objetivo, puede haber otros muchos objetivos. Yo creo que no es cuestión de población, es cuestión de adaptar el instrumento a tu realidad. Indudablemente, exactamente igual que pasa con los instrumentos de planeamiento urbanístico, no es lo mismo un plan general de ordenación urbana de una ciudad grande que un proyecto de delimitación de suelo urbano, por ejemplo. Bueno, yo creo que la agenda urbana como metodología es lo suficientemente completa y compleja para permitir adaptar sus objetivos a la realidad de cada uno. Utilice de acuerdo con su escala aquello que le va a ser útil y siempre que tenga la certeza y asuma el liderazgo de hacer algo en ese sentido, porque, como se suele decir, hacer un documento por hacer un documento, pues tampoco tiene mucho sentido. Es hacer algo si de verdad queremos adoptar acciones concretas, realizar cosas directamente.
Perfecto, bueno, y un buen ejemplo de eso es precisamente esta jornada, ¿no? Municipios de menos de 10.000 habitantes, un municipio como Pamplona y un municipio como Algeciras en ubicaciones y contextos territoriales muy diferentes entre sí. Específicamente para Algeciras, se preguntan sobre esa plataforma informática a la que estabais haciendo referencia. No sé si podías dar alguna información más al respecto. Bueno, Sonia, pueden verlo en la página de agendaurbanaargeciras.es. Ahí está el visor, ese visor. Y ese visor, pues, como he comentado anteriormente, se puede ver no solamente las zonas verdes, sino el número de paradas de autobuses que hay, las viviendas, qué tipo de viviendas, no sé, hay todo tipo de datos de la ciudad actual. Ese visor también vamos a ir modificando, el tema de residuos, los contenedores, dónde están los contenedores, porque eso nos va a servir a nosotros ahora. Incluso vamos a empezar a trabajar con la empresa de limpieza en si realmente están ubicados en base a la demanda de los vecinos los contenedores bien, qué contenedores son necesarios. Vamos a apostar también, gracias a que lo hemos detectado, por el nuevo contenedor marrón, de orgánica, en fin, que estamos trabajando. Este visor nos da, como he dicho, una visión de realmente todo lo que hay en ese redactado, en este documento, verlo, o sea, verlo. Y entonces los propios ciudadanos, una vez que se meten en ese visor, nos aportan ideas, ¿no? De por qué hay bueno, necesitaríamos en la zona sur una zona verde, porque vemos desde aquí que el mapa nos indica que no hay. O sea, pensamos que es muy importante a nivel visual, a nivel de no solamente que vean el documento ahí escrito, que es más difícil, sino que todo ese documento está volcado en un visor. Apostamos por ello en su momento y seguimos el modelo de Málaga, que también creo que tenía en su agenda la 2050, que creo que es la que tiene, y lo consideramos necesario, sobre todo para el ciudadano, para la difusión y la participación. Hay diferentes propuestas, ahora sobre todo vinculados a los 121 municipios que están agobiadísimos con la convocatoria de ayudas. Hay diferentes propuestas, hay municipios que directamente están haciendo una web, un enlace en la web, como puede ser, por ejemplo, el caso de Alfaro. Hay otros municipios que han estado en ese ámbito y también con la web, pero por un observatorio específico, como es el caso de Pamplona, que es un ejemplo excelente de observatorio urbano de la ciudad, que además está puesto a disposición de todos los ayuntamientos. Un poco el caso de Algeciras, el enfoque varía mucho entre unos municipios y otros, pero muchos de ellos están apostando un poco pues por eso, ¿no? Por la transparencia, que también es mejorar la gobernanza. En ese sentido, bueno, y ahora creo que a lo mejor José desde Pamplona, porque en algún momento te pedí ayuda para esto, nos dicen desde Granada que cree que la población está desinformada con respecto a los ODS de la Agenda 2030 y de los objetivos de la Agenda Urbana. Mi pregunta es, ¿de qué manera potenciaría la concienciación social e informarían de manera más sencilla a la población de sus objetivos? Muchas gracias. José, te ha tocado. Esto ya eres un experto. Pues esto ya aquí me pones en un aprieto, la verdad. Bueno, yo creo que es un tema, a ver, muy complejo y a la vez, bueno, creo que la Agenda 2030, yo que vengo del mundo de las Agendas 21, ¿no? Las Agendas 21, yo me acuerdo que cuando hablábamos de esto, a la ciudadanía en general, pues no sabían de qué estábamos hablando. Yo creo que afortunadamente en eso hemos progresado. Es verdad que tampoco es que toda la ciudadanía conozca lo que es la Agenda 2030 y los ODS, pero aquí ya, por ejemplo, hay centros escolares donde se está trabajando mucho en este sentido y, bueno, pues aquí hay centros escolares que han puesto carteles enormes en el exterior del edificio con los 17 ODS, los cuadradicos y los colores, ¿no? Yo creo que se está dando más a conocer, que es un acierto del enfoque que se le ha dado, es el enfoque visual, de identificar cada ODS con un color y bueno, pues creo que ahí también hay una oportunidad para comunicar, porque quieras que no, pues algo ya va sonando, ¿no? Nosotros lo que hacemos, sobre todo, trabajamos mucho a nivel del servicio de educación ambiental. Nosotros ahí pues tenemos un programa educativo no solo dirigido a centros escolares, sino a población en general, porque también tenemos un programa específico dirigido a población adulta y trabajamos con todo tipo de centros y tenemos un centro ahí de educación ambiental y bueno, lo que estamos intentando en ese sentido es alinear ese programa de educación ambiental donde seguimos sensibilizando pues, sobre el cambio climático, la movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera, pues con la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? De manera que nos sirva también para hacer llegar este programa internacional y lo que son sus objetivos. Y bueno, pues también va un poco en paralelo
con todo lo que vamos a hacer, todo lo que hemos hecho ya y lo que tenemos todavía por hacer en relación a la difusión y a la divulgación de lo que es la Agenda Urbana de Pamplona y la Estrategia 2030. Porque, bueno, esto es una cosa que me imagino que tendremos en común, que es que seguimos percibiendo que a pesar de que han participado más de 100 entidades y más de 1000 personas en este proceso y en este diseño, si sales a la calle y preguntas a la ciudadanía de Pamplona si sabe lo que es la Estrategia 2030 o la Agenda Urbana de Pamplona, pues hombre, un porcentaje muy grande va a decir que no tiene ni idea de qué es, que no ha oído hablar nunca y que el ayuntamiento además comunica muy mal y debería poner más anuncios para informar de esto, cuando estamos pues bueno, pues empeñándonos en hacer cosas y bueno, es algo que lo he apuntado como desafío, como tarea pendiente y bueno, pues que esperemos que ese plan de comunicación que vamos a hacer gracias a los fondos de la subvención del plan de recuperación pues nos ayude a seguir trabajando en ese sentido y que además es como todo, también es una apuesta a largo plazo. Estas cosas pues se hacen poquito a poquito y llegando cada vez a más personas. Fenomenal. Pues ahí ya se van acumulando un poco las preguntas, pero por centrarlo y que no se nos haga demasiado largo, Gemma, porque creo que vamos un poco mal de tiempo. A ver, alguna de las que han llegado... la pregunta es, dice Carla, mi pregunta es más en relación con el encargo del proyecto de Plan de Acción y Agenda Urbana. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿A través de una licitación pública? ¿Qué tipología de empresas pueden realizar el trabajo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la empresa que realiza el Plan de Acción conozca bien la realidad de nuestro municipio? Me parece una pregunta muy interesante, sobre todo para aquellos participantes en la jornada que estén haciendo ahora mismo el tema de la contratación porque han sido beneficiados de las ayudas públicas. Me adelanto y hago simplemente un comentario, luego os cedo la palabra a vosotros porque además tenéis 3 modelos muy diferentes para elaborar nuestra agenda urbana y creo que es interesante que habláis los 3, pero yo lo único que diría es un poco algo que también ha comentado Ángela antes, o sea, la coordinación y el liderazgo es del ayuntamiento. La consultora, en el caso de que acudáis a ayuda externa, es fundamental y tiene que ser buena, tiene que saber de qué está hablando, cuál es la metodología de la agenda. Pero ¿cómo asegurar que conozca bien la realidad de vuestro municipio? Involucrándoos vosotros desde el minuto 1, coordinando todos los trabajos y dirigiendo todos los trabajos hacia lo que vosotros queréis y vuestro proceso de participación os está diciendo. Y dicho esto, pues José, sigues tú desde Pamplona un poco desde tu oficina y luego cedo la palabra a José Ramón y a Jessica. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, por la pregunta tan sencilla que nos hacen. Yo tengo que decir que yo muchas veces no tengo todas las respuestas tampoco. Yo os puedo decir cómo lo estamos enfocando nosotros. Ahí es verdad, nosotros hemos contratado asistencias técnicas en este proceso y hemos tenido un apoyo técnico externo bastante grande. Y es verdad que ahora tenemos que hacer licitación, que no hemos hecho todavía, pero que tenemos que hacer y vamos a sacar varias licitaciones para apoyarnos en algunas de las tareas que tenemos por delante este año. Lo que mencionas del conocimiento local, pues es uno de los grandes desafíos cuando haces una contratación de una asistencia técnica, porque claro, la normativa de los procesos de compra pública te dicen que no puedes discriminar entre licitadores y ese puede ser un criterio de discriminación, ¿no? El decir, bueno, pues voy a puntuar que sea de aquí, de Pamplona, la empresa, o que sea de Navarra, y así me aseguro que tiene un conocimiento. Bueno, esas cosas evidentemente no se pueden hacer. Con lo cual, bueno, pues siempre tienes como instrumento pues, procesos restringidos donde tú puedes hacer las invitaciones a un número mínimo de empresas y dentro de ese número mínimo puedes elegir las que te den más garantías, si las conoces o conoces el trabajo que han desarrollado. Pero evidentemente yo me sumo un poco a lo que ha dicho Sonia porque creo que es la clave principal. Apoyo externo sí, está muy bien cuando tienes recursos y puede aportar un gran valor, pero tiene que haber dentro un equipo de trabajo en el ayuntamiento que esté implicado en este proyecto, porque si no, no se va a conseguir un buen resultado. Solo con una consultoría esto no se consigue. Aquí hace falta liderazgo político y hace falta, como yo siempre digo también, el liderazgo a nivel técnico e interno municipal. Ahí es donde tú puedes aportar el conocimiento de la realidad que tú como ayuntamiento vas a tener mejor que nadie, mejor que cualquier consultoría que tengas, incluso aunque sea local. José Ramón, has sido desde el principio el ejemplo paradigmático de una agenda con recursos escasos y con recursos propios. ¿Qué contestarías tú a esta pregunta? ¿Es posible? Sí. Pues a ver, en mi caso, como es un municipio pequeño o más pequeño, de 10.000 habitantes, nosotros lo estamos haciendo en la casa. O sea, y ya os he explicado,
con los programas de empleo que nos proporcionan técnicos que vienen durante un plazo de o bien de 6 meses o bien de 9 meses. Pues bueno, yo les convenzo de que se impliquen en este asunto y siempre orientado en cada fase en la que nos encontrábamos con con un programa concreto, es decir, a la hora de solicitar las ayudas de primer empleo, pues para, por ejemplo, identificar aquellas infraestructuras que pretendemos digitalizar, que como veréis es una de nuestras acciones, para estudiar los indicadores y redactar la propuesta de acciones y así sucesivamente. Entonces, de esa forma hemos ido gestando lo que llevamos hasta el momento. El documento no está terminado ni mucho menos, ya os he explicado que ahora hay que a través de la página web someterlo a participación y luego incorporar todas las sugerencias, ¿vale? Y en relación a la contratación ahora que tenemos de ayuda, en nuestro caso, como la ayuda es de 100.000 euros, los gastos subvencionables los hemos dividido en siete posibles contrataciones, ya veremos a las que llegamos, y son contratos de servicios menores. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer, puesto que luego vamos a tener que justificarlo conforme al plan antifraude, pues darle el máximo rigor. No sé en cada casa cómo funcionáis, en la nuestra pedimos 3 presupuestos y un contrato menor de servicios puede llevar pliego o no. En mi caso, yo he cogido como si fuera un contrato mayor. He tratado de hacer una memoria justificativa de informe y un pliego de prescripciones técnicas con toda la documentación que sé que luego me va a exigir el plan antifraude. Pero todavía no está adjudicada ninguna ni hemos, es decir, como no se debe de publicar en la plataforma más que dar cuenta una vez que esté adjudicado, todavía no tengo adjudicada ninguna. Ya os digo que acabo de recibir las ofertas económicas y técnicas de la primera, que es de la página web. Entonces, pero eso fue ayer, o sea, es que esto es de esta semana. Y así funcionamos. Lo que sí me gustaría decir, con carácter general, lo que te permite la agenda o hacer un plan de acción local es, por una vez, superponer lo importante sobre lo urgente. Es decir, el día a día se nos lleva a todos. O sea, nos lleva a trompazos por el pasillo, digo yo. O sea, hay que hacer un parón. Entonces, el plan de acción no es algo especialmente sofisticado ni extraño. Es simplemente pararte y decir, oye, ¿qué proyectos tengo iniciados? ¿Qué tengo en la cabeza? Lo voy a poner en orden, lo voy a poner en un papel, voy a ver qué cosas tengo iniciadas, las voy a ordenar y voy a proponer cosas nuevas. Eso, que es lo que hacemos cuando vamos a hacer una tortilla de patata o vamos a plantear un viaje. Eso es una estrategia, es decir, pararse un segundo y pensar. Bueno, pues con la excusa de la agenda urbana, esta vez por pensar, aparte nos pueden dar hasta un dinero, incluso sirve de llave para abrir otras puertas, ¿no? Otras ayudas. Entonces, simplemente con explicar eso a cualquiera, yo creo que no hay que ser especialmente espabilado para entender que es algo positivo, que es interesante, ¿vale? Y dicho eso, lo demás sobra, o sea, y bueno, pues en fin, la programación, el plan de acción es para municipios grandes o pequeños. No, eso va implícito en la naturaleza humana. Cualquiera, cuando hacemos cualquier cosa en cualquier orden de nuestra vida, planificamos. Entonces, un municipio de 100 habitantes, por supuesto, pues seguramente la gente de la calle en un bar, en un fin de semana, te va a contar para ese municipio qué proyectos quieren. Oye, pues que necesitamos tener mejor acceso, pues vaya, nos falta un centro de día o eso, en una charla del bar del pueblo te plantean plantación. O sea, y serán 3, 4 cosas. Hay que identificarlas, ordenarlas y después ponerlas sobre un papel, presentarlas como si fueran plantación. Yo creo que sí, que es perfectamente lícito que un municipio con independencia del tamaño tenga una plantación. ¿Cómo no? Jessica, en Algeciras, ¿cómo habéis enfocado esa parte de la contratación externa? ¿Lo habéis hecho con recursos propios? Pues estoy de acuerdo con los compañeros y contigo también, Sonia. Es fundamental que la dirección técnica y el liderazgo sea interno, la del ayuntamiento a nivel técnico y a nivel político, y en este caso, como he mencionado anteriormente, el propio alcalde. La compañera que tenemos aquí, María José, es la que más sabe de agenda urbana de Algeciras, aunque me haya dado la palabra a mí hoy, pero ella ha sido clave y así lo estimamos, que fuese una dirección técnica interna del ayuntamiento la que guiase y asesorase a la empresa externa. ¿Qué ha suplido la empresa externa? Lo que comenta José Ramón, la falta de tiempo que existe en el ayuntamiento. No podemos destinar
durante todo el tiempo a un técnico a la redacción de la agenda urbana o a varios técnicos, porque es que no hay tiempo, cada delegación tiene su trabajo. Pero sí que María José le ha ido abriendo las puertas a esa empresa que ha resultado adjudicataria para contactar con los diferentes departamentos. No es lo mismo que llame, en este caso, la bióloga del ayuntamiento, compañera, a la empresa de Algesa de limpieza, oye, necesitamos estos datos, a que venga una empresa externa y diga el de la limpieza, mira, yo tengo muchas cosas, ¿no? Ahora no me voy a poner a darte a ti los datos porque es que tengo otras cosas que hacer. Entonces, es fundamental el liderazgo político, que vean a un alcalde que tiene claro hacia dónde debe ir y, por supuesto, una dirección técnica interna. En cuanto a la contratación, bueno, nosotros lo sacamos, lo externalizamos. Es importante, y lo que María José plasmó en el pliego técnico, es tener una solvencia técnica y que tengan experiencia en proyectos similares, porque luego también nos podemos encontrar por sorpresa que nos hemos encontrado en otros pliegos, con otros temas. ¿De dónde vengan? Pues igual, lo que sí hemos pedido que tengan presencia, no diaria, pero tengan presencia aquí, no solamente telemáticos, sino que para todos los encuentros que hemos hecho de participación ciudadana, la empresa ha estado aquí, ha traído sus técnicos y ellos son los que se han encargado de la organización. En este caso ha sido una empresa de Málaga, pero por ejemplo ahora con el plan de acción contra el clima, que lo acabamos de contratar, pues son de Madrid, creo. No importa, siempre y cuando estén presentes en determinado, cuando lo necesitemos, ¿no? Pero es clave porque esa empresa luego se irá cuando acabe el contrato y se tiene que quedar alguien desde dentro, incluso para el tema del SIS, del sistema del visor, pues igualmente hay una compañera, la que lleva todos los temas de Smart City, que es la que se va a quedar encargada de gestionar ese visor. Seguiremos contratando a empresas, como es el caso ahora, para actualizar la agenda, pero siempre hay técnicos del Ayuntamiento interno que sepan controlar la situación. Fenomenal, muchas gracias. Vamos ya totalmente contra los dos comentarios para dos preguntas que quedan, ¿vale? Y terminamos. La primera de ellas está relacionada con la participación. José, desde Pamplona, te pido un poco que me ayudes con esto, también por la experiencia que tenéis en ese proceso tan amplio de participación. Dice, en su experiencia, ¿cómo debe continuar la participación con los actores urbanos involucrados en el desarrollo de un plan de acción en la fase de implementación de las acciones? En la etapa de puesta en el suelo de las acciones, ¿es necesario simplemente informar o involucrarlos continuamente en las fases de ecodiseño? Muy brevemente. Sí, muy brevemente. Es que en nuestro caso el enfoque ha sido desde el principio involucrar a los agentes en todo el proceso. En el diseño, precisamente, y una de las cosas que he dicho, que el modelo de gobernanza iba enfocado a conseguir la corresponsabilidad de los agentes. Y la corresponsabilidad significa que, así como estamos haciendo un plan de ciudad y no municipal, tienen que estar implicados en su ejecución todos los agentes de la ciudad, cada uno con su rol y con su papel. Entonces nosotros vamos a seguir en ese proceso de ejecución implicando a los agentes y además pidiéndoles colaboración para ayudarnos a diseñar nuevos proyectos. Fenomenal, muchísimas gracias. Había una pregunta relacionada con el tema de plan antifraude, pero no veo si, me parece que ha contestado Ángela, porque veo gracias Ángela, pero no sé el contenido de la respuesta, o sea que nada, perfecto, vale. Genial. Bueno, pues eso en relación con el plan antifraude. Y luego una obviedad que no es tan obvia, que es importante recordar de vez en cuando. Me parece muy acertada el comentario. O sea, efectivamente la agenda urbana no es un instrumento urbanístico ni es un documento urbanístico. Ni aspira a serlo. Los instrumentos urbanísticos entendidos como tales forman parte, obviamente, como ha comentado Ángela al principio, y a lo mejor esto lo podría contestar mejor ella. Lo he contestado rápidamente, Sonia, porque vamos muy mal de tiempo. He contestado en mi breve exposición, ya lo dije, puede ser un buen aliado, pero no es imprescindible. Y, por supuesto, un plan de acción es mucho más amplio en cuanto a acciones sociales, económicas, medioambientales, que lo que podría ser un constreñido plan urbanístico. Pues nada, mejor explicado posible. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Un abrazo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Ángela, José, Jessica, José Ramón y a todos los asistentes, a los más de 300 que han permanecido con nosotros, aunque ya nos hemos pasado de hora. Invitaros al próximo taller, que es el día 9 de febrero, sobre una de las cosas que ha salido, que se ha puesto sobre la mesa, el tema de los planes antifraude. ¿Vale? Os llegará la información y bueno, está previsto también realizar un taller junto con el MIDMA.
Acabamos de aprobarlo, Gemma, acabamos de aprobarlo el pleno. Muy bien, muy bien. Ya lo podéis ir compartiendo rápidamente. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Adiós.